Hola amigos y amigas, aquí Coach Claro Morante, nuevamente con ustedes. Hoy viernes 10 de febrero con una nueva entrega de nuestro espacio ya que venimos compartiendo desde hace unas semanas, ¿no? Un espacio reflexivo, analítico, con algunos aprendizajes, algunas respuestas sobre la crisis, ¿no? Que actualmente estamos viviendo en nuestro país, en Perú. Y bueno, siempre con el propósito de poder facilitar desde la ampliación de conciencia algunas luces, ¿no? Que puedan aportar algo, ¿no? Algo a esto que estamos viviendo actualmente, ¿no? Y bueno, bueno, ante todo, gracias por ver, por visitarme, por ver mis contenidos, por supuesto por suscribirse también a mi canal, ¿no? Igualmente los invito, ¿no? A que se puedan inscribir, ¿no? Y que puedan compartir mis contenidos con más personas, ¿no? Esa es la idea es poder llegar a más personas, ¿no? Simplemente es un espacio desde mi mirada, de mi punto de vista, ¿sí? Humanista, ¿sí? Es un enfoque enfocado 100% en lo humano, y con el propósito siempre, ¿no? De promover que seamos mejores humanos, mejores personas, ante todo, ¿sí? Recordemos que mejores personas constituyen una mejor cultura, ¿no? Entonces, esa es nuestra consigna y desde ahí es que estamos pues aquí compartiendo con ustedes, ¿no? Entonces, no se olviden. Gracias por su apoyo, gracias por todo, ¿sí? Gracias por tanto, ¿no? Gracias por tanto y bueno, y espero poder siempre poder aportarles y generarles siempre algo de valor, ¿sí? Bueno, el día de hoy vamos a analizar un poco el tema de la comunicación, que ya lo hemos venido conversando, ¿sí? Ya en varias presentaciones y largo y tendido, ¿no? Pero me parece importante seguir profundizando y aquí vamos a seguir haciéndolo. Y cuando digo comunicación me refiero a la competencia, habilidad personal de la comunicación efectiva, ¿sí? Pero vamos a ponerla como corresponde, ¿no? Una comunicación ética, responsable, efectiva, comunicación eficaz, ¿no? Que es una habilidad personal, una habilidad humana, una habilidad social, una competencia personal, una competencia blanda también como se le conoce en el mundo de los recursos humanos, ¿no? Entonces es algo que nosotros venimos siempre enfocando y vamos a seguir enfocando particularmente en nuestra cultura y con mayor razón aún, incluso con carácter de urgencia en lo que estamos viviendo actualmente en el contexto actual que tiene ahorita Perú, ¿sí? Un contexto muy sensible y muy delicado y en donde lamentablemente la comunicación es la que está de alguna forma marcando, ¿no? Marcando el fondo, creo yo, la raíz o una de las raíces, si se quiere, ¿no? De los problemas que estamos teniendo ahora en nuestro país, ¿no? Claramente hay una incompetencia comunicacional profunda, arraigada, ¿no? En todos los niveles de nuestra sociedad, de nuestra cultura, y en todos los extremos y en todos los sentidos, y en donde queramos ver la comunicación, claramente hay una no competencia, un no desarrollo, ¿no? De cómo debemos comunicarnos, ¿no? Y que no es como seguramente muchos creemos que es suficiente solamente con aprender a hablar, ¿no es cierto? Aprender el lenguaje, las palabras, como lo aprendemos de chico, y listo, ya sé hablar y listo, ya me sé comunicar. Y no es así, no tiene nada que ver eso, ¿sí? Una cosa es que el uso del lenguaje, ¿no es cierto? Como lo aprendemos todos, ¿no? Por imitación inicialmente, ¿no? Desde chicos. Y otra cosa es que tú te hagas vamos a ponerlo así, ¿no? Un experto, un comunicador competente, un comunicador eficaz. Pero para eso hay que desarrollar esa habilidad, ¿no es cierto? Es un desarrollo a lo largo de toda la vida. Uno no deja de desarrollar la comunicación nunca, ¿no? Pero debe ser un continuo, es casi como un hábito, es como crear un nuevo hábito, aprender a comunicarme mejor, a ser más eficaz, a ser más efectivo, ¿sí? Entonces, este es un poco una de los, digamos, grandes desafíos que tenemos, que es cada vez más seguir promoviendo el que nos comuniquemos mejor, ¿sí? Y bueno, vamos a analizar muchas cosas hoy día sobre la comunicación y de repente comenzar planteando algunas preguntas, ¿no? Por ejemplo, ¿no? A ver, vamos a ver. Algo muy interesante, ¿no? Bueno, ante todo siempre, ¿no? Como lo he marcado varias veces, recordemos de que somos nosotros somos seres humanos y lo que nos distingue de otros seres vivos de nuestro planeta, ¿no? Es nuestra capacidad para el lenguaje. Nuestra comunicación, nuestra forma de comunicar es la que nos distingue, la que nos rotula como humanos, ¿sí? Ser humano, el lenguaje, ¿no? Entonces, ¿qué significa eso? Significa pues de que cómo somos nosotros, toda nuestra estructura mental, todo nuestro ser, toda nuestra forma de ser, los seres que somos ahora, las personas que somos ahora, lo hemos constituido esencialmente a través de las conversaciones, ¿no? Desde las conversaciones que hemos tenido de niños, de chiquitos, en nuestra familia, ¿no es cierto? Los tipos de conversaciones que hemos tenido con nuestros padres, ¿no?
y que hemos ido teniendo a lo largo de nuestra vida, nos han ido formando en las personas que somos. Entonces las conversaciones nos constituyen, ¿sí? Entonces, por eso decimos, ¿no? Dime qué tipo, o sea, dime qué tipo de conversaciones has tenido en tu vida y te diré qué tipo de persona eres, ¿no? Entonces las conversaciones nos constituyen el ser que somos, para que vean lo fundamental que es, ¿no? Además tengamos en cuenta de que todo lo que hacemos lo hacemos a través de las conversaciones y eso tenemos que tenerlo claro. O sea, el conversar, el comunicar, es una acción, son acciones. El hablar es una acción, es un acto del lenguaje, es una acción, estamos actuando. Cuando hablamos, actuamos. Estamos generando acciones, ¿no? Y por eso nosotros desde el coaching muchas veces decimos, la palabra genera ser, ¿no? Y sí, ¿no? ¿Y qué significa que la palabra genera ser? Que nuestra forma de hablar, nuestra forma de comunicarnos, define el tipo de personas que somos, define nuestro ser, nuestra esencia humana, ¿no? Entonces, acá cae una primera pregunta, ¿no? ¿Qué tipo de comunicación tienes, ¿no? ¿Cómo te comunicas? ¿No? ¿Cómo te estás comunicando, ¿no? Tu forma de comunicar define qué tipo de persona eres. En rigor, es así, ¿no? Y cuando lo elevamos a nivel de cultura, podemos decir de que dime qué tipo de conversaciones tienes en tu cultura y te diré qué tipo de cultura eres, ¿no? Y eso cae solo, ¿no? Yo la otra vez reflexionaba sobre esto y yo considero que nosotros ni siquiera podemos decir que somos cultura, ¿no? ¿No? Me duele decirlo, pero realmente somos casi una pseudocultura. No podemos hablar en los 200 años que se constituyó, o bueno, desde la época de los incas, pero desde que se constituyó nuestra república hace 200 años, no podemos decir nosotros que hemos evolucionado como conjunto humano, ¿no? Como grupo de personas que viven en un mismo territorio, en una misma tierra, ¿no? Yo veo totalmente diferente, que cada vez evolucionamos más, ¿no? Y si trato de enfocarlo a la comunicación, desde la época que nos empezamos a comunicar, hace 200 años, a la comunicación de ahora, simplemente hemos retrocedido, o nos hemos quedado paralizados con la foto de hace 200 años, o 500 años de más atrás, y se quedó ahí congelada en el tiempo, ¿no? O simplemente también yo veo que incluso hasta cada vez la comunicación es más destructiva, más agresiva, más descalificativa, más invalidativa. O sea, totalmente busca un desintegrar, un acabar, un demoler, un destruir, ¿no? Entonces nuestra comunicación cada vez más se va deteriorando y cada vez más va involucionando, lo cual es grave, es crítico, ¿no? Entonces por eso no nos vamos a cansar nosotros de reforzar mucho el tema de la comunicación. Entonces todo lo que hacemos lo hacemos a través de las conversaciones, del lenguaje, de la comunicación, todo. La coordinación de acciones, las negociaciones, ¿no es cierto? Todo, ¿no? En los trabajos, en la familia, todo. Es la clave. ¿Y cuántas veces no escuchamos, oye, hay problemas de comunicación, ¿no? Tengo problemas de comunicación en mi casa, con mis hijos, con mi esposa, en el trabajo, por todos lados. Clarito. O sea, esto creo que ya a estas alturas nadie debería desconocerlo, ¿no? Nadie debería ser inconsciente de que tenemos una incapacidad para comunicarnos en forma eficaz, eficiente, con una comunicación ética, una comunicación responsable. Entonces es importante eso tenerlo claro, ¿no? Y bueno, y como planteaba eso, ¿no? ¿Cómo creen ustedes, a ver, analizando un poquito lo que nos está pasando ahora, la coyuntura actual, cómo ven nuestro nivel de comunicación? ¿No? ¿Cómo ven la responsabilidad con la que nos estamos comunicando, la ética, el cuidado para comunicarse, la integridad para comunicarse? Entonces, claramente, desde lo que yo voy observando en este contexto actual, ¿no es cierto? ¿No? Y acá voy a un poco a desarrollar ya, poniéndolo en contexto, ¿no? En este caso particularmente, la forma como nos estamos comunicando, y ahí hice un ligero resumen a lo largo de nuestra cultura, pero obviamente no hace la diferencia en un contexto crítico, ¿no? Porque uno entendería que en un contexto... a ver, y voy a hablar de las emociones también, ¿por qué? Porque mucho tiene que ver nuestra gestión de emociones, nuestra inteligencia emocional con nuestra forma de comunicarnos. Claramente, o sea, va junto. Recordemos que toda la emoción constituye cualquier acción que generemos nosotros como humanos. Entonces nuestro hablar siempre va a venir constituido por una determinada emoción. Siempre, ¿no es cierto? Desde cuando estamos fastidiados generamos un determinado tipo de comunicación, desde mi fastidio, desde mi cólera, ¿no es cierto? Desde mi miedo tendré otra forma de hablar, desde mi alegría otra forma, desde el amor otra forma de hablar. Entonces siempre va a estar constituido, va a estar teñido, va a estar muy compuesto por nuestras emociones. No se pueden separar.
¿cierto? Por eso es que cuando a veces escucho que dicen, no, hay que separar lo emocional de lo racional, eso no es posible, siempre va a estar junto. La clave acá es gestionar lo emocional, ¿no es cierto? O sea, acá, en ese cruce, ¿no? Desde lo racional, si se quiere, intervenir desde nuestra conciencia en lo emocional para poder gestionarlo mejor. Es como las riendas, ¿no? La emoción es como el caballo, si se quiere, y el jinete es lo racional. Hablo a nivel cerebro humano, ¿no? Entonces la idea es que uno desarrolle, porque uno nace con el caballo y nace con el jinete, o sea, nacemos con el cerebro emocional y el cerebro racional, pero separados. Entonces uno a lo largo de su vida va desarrollando las riendas, que son unas fibras que se van desarrollando en el cerebro, donde tú comienzas a controlar al caballo, o sea, a gestionar tus emociones, ¿no? Gestionar inteligencia emocional, ¿no es cierto? Entonces, correcto. Entonces, cuando hablamos de la comunicación, tiene que ver nuestra gestión de emociones, ¿no? Incluso lo hemos hablado para tener conversaciones. ¿Quieres tener una conversación efectiva? Prepárate emocionalmente, equilibra tus emociones, ¿no? Si vas a ir a conversar furioso, con ira, no va a suceder nada, ¿no? Simplemente la relación se termina rompiendo, por ejemplo, si tienes que conversar con otra persona, ¿no? O no pasa nada, se rompe todo, ¿no? No existe, no hay ningún tipo de comunicación ni conversación saludable o productiva, ¿no? Entonces, la gestión de emociones va a estar siempre de la mano, ¿no? Y por eso es ahí lo interesante cuando hablamos de una comunicación ética y una comunicación responsable, ¿no? Entonces, eso es clave, ¿no? Entonces, muy bien. Viendo cómo está nuestro contexto, lo que estamos viviendo actualmente, ¿no es cierto? Yo estoy observando, ¿no? Que cada vez más, o sea, a ver, parte un componente fundamental de la comunicación es la escucha. La escucha es un componente clave de la comunicación. Claramente, si decimos comunicación efectiva, hablamos de una escucha efectiva, una escucha activa efectiva, ¿no es cierto? Para que desde ahí tú puedas generar una comunicación efectiva, ¿no? Entonces, ahí tenemos un primer punto ahí, ¿no? O sea, decimos que, dime qué tipo de conversaciones ves en tu cultura, o qué tipo de conversaciones tienes en tu cultura, en tu sociedad, ¿no es cierto? En tus organizaciones, y te diré qué tipo de organización, qué tipo de cultura eres, ¿no? Claramente en nuestro país, en nuestra cultura, o pseudocultura si se quiere, el tipo de conversaciones que tenemos son conversaciones que no son saludables. Algunos utilizan el término tóxico, conversaciones tóxicas, destructivas, desintegrativas, irresponsables, y por supuesto en muchos casos, sobre todo en este contexto, no tienen nada de ética, ¿no? Entonces, eso nos está marcando cómo está siendo nuestra cultura, ¿no? Claramente, ¿no? O sea, claramente nos marca como cultura, ¿no? Una cultura basada en el miedo, en la desconfianza, en el no escucharse, en el que no hay respeto mutuo. Siempre he hablado de los fundamentos de la ética humana. El fundamento mutuo: no existe un respeto mutuo. Hablo de la validación. Somos seres diferentes y cada ser es válido. Entonces es de validar a un otro o otra diferente a mí, legitimizar la diferencia que hay en cada ser humano. No existe. Y por supuesto eso se refleja en nuestra cabeza, tal cual se hace realidad o se evidencia en nuestra forma de comunicarnos, ¿no? ¿Qué tipo de conversaciones? Conversaciones con adjetivos calificativos, peyorativos, descalificaciones, invalidaciones. Ese es el tipo de conversaciones que tenemos, y ese es el tipo de cultura que, tal cual, estamos siendo. Una cultura invalidativa, una cultura que no hay respeto, ¿no es cierto? Y una cultura de invalidación. O sea, acá nos invalidamos, ¿no? Y por supuesto acá entran otros aspectos más que ya hemos hablado, que son las creencias, ¿no? Ideologías, creencias, prejuicios que tenemos, ¿no es cierto? Y que eso también vamos a analizar ahora, el tema de los juicios. El tema de los juicios, los prejuicios, que viene muy arraigado en nuestra forma de comunicarnos. Los juicios forman parte también de nuestra comunicación. Así como hablamos de la escucha, los juicios también son importantes en nuestra comunicación. Es más, en gran medida, gran parte de nuestra comunicación que tiene que ver con nuestra forma de interpretar las cosas, ¿no? Esencialmente en la comunicación pasa esto, ¿no? Tenemos hechos por un lado y por otro lado las interpretaciones, lo que cada uno interpreta de un determinado hecho, ¿no? Recordemos que cada uno tiene su forma de interpretar. Somos seres diferentes, interpretamos diferente. Podemos coincidir, pero siempre va a ser diferente. Ante un mismo hecho, por ejemplo. Ante un mismo hecho hay, por ejemplo, en Perú, hay 30 y tantos millones, no, 33 millones de interpretaciones de un mismo hecho, por ejemplo, ¿no? Que puede haber coincidencia, sí, de acuerdo. Pero recordemos eso siempre, ¿no? Entonces en nuestra comunicación siempre está fluyendo muy poco realmente, no debería ser, muy poco los hechos, y más son interpretaciones que fluyen en nuestra comunicación. Y dentro de esas interpretaciones, que son, por ejemplo, las explicaciones, las opiniones, ¿no? La justificación, justificamos, ¿no? Muchas cosas, ¿no? Ahí vienen enclavados muchos juicios y prejuicios, que forman parte de nuestra comunicación, ¿no? Entonces, analicemos un poco el tipo de comunicación que estamos teniendo. Claramente es una comunicación que no respeta
y no valida al ser humano, a las personas, ¿no? Entonces eso remite muy en el fondo hacia adentro, remite claramente que hay algunos componentes, como por ejemplo los prejuicios, como por ejemplo las creencias, las ideologías, ¿no es cierto? De pronto también los valores, ¿no es cierto?, de la crianza de cada persona, que ya desde que uno es chico o desde que uno se va desarrollando, va marcando ciertos sesgos hacia interactuar o relacionarte con personas diferentes, de creencias diferentes, de pensamientos diferentes, ¿no? Entonces, por eso a veces yo rotulo de la cultura nuestra como una cultura caníbal, ¿no? Donde todos nos comemos entre todos, ¿no? Apenas uno se expone a una persona, todos lo destruyen, los medios de comunicación, las redes, lo destruyen, ¿no? Entonces, claramente estamos en un contexto, en un momento muy delicado, ¿no? Entonces, y que yo creo de que, a ver, poniendo lo que estamos viviendo ahora, ¿no? Donde tenemos una parte de nuestro país, en este caso el gobierno, vamos a poner así, ¿no? El gobierno, con sus tres poderes, si se quiere, poder legislativo, judicial, poder ejecutivo. Voy a sumar a esos tres poderes el poder, los medios de comunicación clásicos tradicionales, ¿no? La prensa centralizada que se le conoce, ¿no? Los canales clásicos de televisión, ¿no? Que ya todos conocemos, los medios escritos, los periódicos también clásicos tradicionales, ¿no es cierto? Que vienen a ser como un cuarto poder, si se quiere. No considero acá la prensa alternativa ni prensa independiente, porque ellos es un poder emergente, una fuerza de emergencia que está claramente en este contexto, está aflorando, ¿no? Y está mostrando algo diferente, ¿no? Está aportando algo diferente, ¿no? Y que, al menos desde mi punto de vista, en lo que he podido observar, me parece que viene saludable, viene bien el que haya un tipo de prensa independiente, un tipo de prensa alternativa, que se enfoque exclusivamente en presentar hechos, y los hechos completos, no incompletos, ¿no? Y, y desde ahí más o menos ofrecer, ¿no? Como para que las personas puedan generar cada uno su interpretación. Me parece un poco más responsable, más cuidadosa su comunicación y que aporta una visión más completa, ¿no? Que antes, por ejemplo, no sucedía, ¿no? En los años de los 80, cuando no había todavía la internet, y mucho menos en las regiones del interior, ¿no? De la sierra, de la selva, no llegaba la televisión, imagínense, pues, ¿no? Yo no sé la verdad, o sea, y los medios de comunicación tradicionales no es que hayan cambiado mucho, ¿eh? Históricamente siempre venían alineados a esos tres poderes principales, ¿no? O de alguna u otra manera bien hay un tema de intereses ahí, pero sesgados, ¿no? Que no, como hablaba también, ¿no? Más enfocado a intereses individuales que intereses colectivos, que tienen que ver con todo el país, con toda la población nuestra, ¿no? Entonces, yo veo, como les digo, ¿no? Una parte de estos tres poderes, ¿no es cierto? O estos cuatro poderes, ¿no es cierto? Y ahí hay un tipo de comunicación que se está desarrollando que no me parece ética, no me parece responsable, ¿no? Claramente, ¿no? Y por otro lado veo al pueblo, a las manifestaciones, a los compatriotas, ¿no? A los conciudadanos que principalmente aunque yo creo que ya estamos más o menos más de la mitad de la población, ¿no es cierto? La sierra, la selva y ya parte de los conos de Lima, que vienen también con su comunicación, ¿no? Con su forma de comunicarse, con su forma de expresarse, ¿no? Y acá sí sería interesante hacer una distinción ahí, pues, ¿no? ¿En qué sentido? Yo, la incompetencia comunicacional que les digo, de esta habilidad para comunicarse, la veo en general en toda nuestra cultura, ¿sí? En mayor o menor medida, pero gran medida. Como hombre de coaching, yo podría, nosotros, usualmente cuando una persona, por ejemplo, o un equipo, una sociedad, una cultura, una organización, una empresa, tiene ese tema de que no genera una comunicación efectiva, nosotros enfocamos mucho a que muchas veces las personas, este grupo de seres humanos, son inconscientes de esa competencia. O sea, no son conscientes de su capacidad o cómo se están comunicando, y al no ser conscientes de cómo van, de cómo están, por supuesto no se hacen cargo, ¿no es cierto?, de mejorarlo, hacer ajustes para mejorar, para afinar. Y siguen en inconsciencia, ¿no? Entonces tiene que venir alguien de afuera, un agente externo, en este caso por un coach, por ejemplo, que te rompa la transparencia, que te despierte, que te haga darte cuenta de que, oye, espérate, no me estoy comunicando como debe ser, ¿no? Y ideal, imagínense, ¿no? Que a todo nuestro país hubiera algo así que remezca a todos y que a todos nos diga, oye, despierta. Nuestra forma de comunicar está siendo totalmente inefectiva, improductiva por todos lados, destructiva, ¿no? Pero no sería ideal, ¿no? Un pensamiento por ahí, ¿no? Pero bueno, yo veo,
¿no es cierto?, de mirada, que en estos cuatro poderes hay una incompetencia comunicacional, correcto, ¿no? Pero con lo que voy observando de lo que está sucediendo en las cosas en nuestro país en estos últimos días, ya desde un primer momento, ¿no?, que empezó en diciembre, ¿no?, del año pasado, pero de ahí yo cada vez veo que no es tanto una inconsciencia de no querer comunicarse con responsabilidad, con ética, sino es algo deliberadamente, o sea, son conscientes de, de, de cómo se están comunicando. O sea, esa incompetencia comunicacional no es tanto por su inconsciencia, sino es porque no es por su inconsciencia, sino es porque están siguiendo, aparentemente, me parece a mí, ¿no?, algún tipo de interés particular o algún sesgo o están aferrados a una línea de gobierno, de poder, ¿no?, o de creencia o de ideología o de forma como se debe, modelo económico, forma como se debe gobernar el país, y claramente hay una línea y un cierre de filas ahí. O sea, no es porque no sean conscientes de que no son competentes, sino, claro, y esto como me dice Clea, pero ¿cómo lo puedes evidenciar? Lo evidencio claramente, o sea, para empezar, la forma como se comunica el gobierno, ¿no? O sea, es una comunicación claramente, o sea, es como que tú haces un discurso, tu comunicación la generas solamente para escuchar lo que tú quieres escuchar. O sea, tú como gobierno, como autoridades, tú generas una comunicación que al leerla o al escucharte con una grabación, o sea, verte en un video, simplemente estás escuchando lo que tú te quieres escuchar. O sea, no estás hablando, no estás comunicándote para llegar en este caso a la otra parte del pueblo, que es la parte que en este momento está en demanda, que está en reclamo, que quiere cambio, que no está conforme, no está satisfecha con la gestión que se está dando, que quiere un no, perfecto, y que están en todo su derecho de hacerlo, ¿no? Pero claramente tu comunicación no es una comunicación que se desarrolla a partir del escuchar esa diferencia, ¿no es cierto? Para ponerlo en general, a eso diferente, esas formas de ver diferente o ese sentir diferente a tu lineamiento, a tu creencia, ¿no? A esa creencia diferente, a esa ideología, a esa movilización diferente a la tuya, no. Simplemente tu comunicación está alineada a tu creencia, a tu línea. Entonces simplemente eso no podemos hablar ahí de una comunicación, ¿no? O sea, si nosotros hablamos y decimos solamente lo que queremos escuchar y solamente escuchamos lo que queremos escuchar, no existe escucha, no existe comunicación. Es un monólogo, realmente, ¿no? Pero lo grave acá son los medios de comunicación. Los medios de comunicación tradicionales, y el marco tradicionales, los canales que ya conocemos, los periódicos conocidos, la prensa centralizada, ¿no? Algunos le distinguen también como la prensa corporativa, ¿no es cierto? Escrita, audiovisual, ¿no?, además de la televisión. Son profesionales de la comunicación, ¿no? Son profesionales de la comunicación. Entonces, y la forma como están desarrollando su comunicación, cómo están ejecutando su práctica profesional como comunicadores profesionales, es totalmente sesgada, ¿no? Ya lo he hablado ya en otras oportunidades, no voy a entrar en esto, pero claramente es una comunicación sesgada y deliberadamente, o sea, en forma deliberada, en vez de buscar una integración, en vez de buscar una conciliación, un acercamiento, claramente busca que las brechas se amplíen más, o sea, que los extremos se hagan más extremos, ¿no es cierto? Y que cada vez más, en vez de integrarse, hay una mayor desintegración. Y incluso hay una cierta, o sea, esto viene por supuesto de un tema emocional, ¿no? O sea, pareciera incluso casi con un fastidio, con una, ¿no? Algo así, o sea, con una bronca, un fastidio a decir, ¿por qué hacen tanto ruido? ¿Por qué hay tanta bulla, no? O sea, acaso, o sea, casi hasta diría, los medios de comunicación pareciera ser hasta dictatoriales, ¿no? Igualito, o sea, comunican lo que quieren comunicar, muestran la comunicación, rotulan las comunicaciones, ¿no es cierto? O sea, claramente con un sesgo, o sea, buscando crear en la opinión ya de arranque una línea, pero que es para donde ellos quieren ir, o sea, claramente no se salen de su rol de mostrar de forma imparcial la comunicación, de forma ética y responsable los hechos, para que cada uno genere su interpretación, ¿no? Claramente ellos ya están mostrando la comunicación cortada, o sea, parcializada y además ya rotulada, ya mezclada con sus interpretaciones. Casi el hecho ni se ve, más está rodeado de sus propias interpretaciones, sus opiniones, sus sesgos, sus tendencias, ¿no?, que claramente están alineadas a la línea de gobierno, ¿no? Entonces, por eso hablo de un cuarto poder totalmente atrincherado en el otro poder, ¿no? Casi podríamos decir que es casi como si estuviera haciendo un palacio de Versalles, ¿no? Recordando la Revolución Francesa, ¿no? Es el palacio de Versalles, tal cual, totalmente cerrado, ¿no? Y incluso cuando tú ves las manifestaciones, tú ves que los comunicadores de estos medios
se ponen de un solo lado. O sea, ellos solamente enfocan a las fuerzas militares, fuerzas policiales, y solamente es una toma hacia ellos. Una toma, es como decía otra vez, ¿no? Es como filmar un partido solamente la mitad de la cancha del partido, ¿no? No estás filmando todo el partido completo, ¿no? Entonces, bueno, ya he hablado de eso, no es tanto el punto, ¿no? Pero lo que sí me preocupa de estos medios de comunicación profesionales que deberían hacer docencia, ¿no es cierto?, de enseñarnos a comunicarnos mejor, de forma responsable y ética, es que su comunicación viene muy cargada de adjetivos calificativos. Es decir, juicios. Cuando hablamos de adjetivos calificativos, hablamos de juicios, sencillamente, ¿no? Juicios, ¿no? Que como les decía, nuestras comunicaciones abundan. Nosotros andamos juzgando todo, ¿no? Juzgar es, de alguna forma, es calificar, evaluar las cosas, evaluamos viene crítica, ¿no? Por ponerlo en sencillo, ¿no? Crítica, opiniones, juicios sobre todo, sobre la vida, sobre las otras personas, sobre uno mismo, ¿no es cierto? O sea, es propio del humano, ¿no? Pero acá la consigna es ver cómo, o sea, qué tipo de juicios estás generando, qué tipo de juicios estás haciendo tuyo en tu forma de comunicarte, ¿no? Entonces, claramente los medios de comunicación promueven determinados tipos de juicios en un sector de la población importante que los ve, ¿no? Y que ellos promueven y que ese sector de la población compra esos juicios, ¿no? Compra esos juicios que le transmiten, juicios, prejuicios que le transmiten los medios de comunicación tradicionales y los hacen suyos. Y eso es muy preocupante, ¿no? Entonces, y desde ahí se repite, ¿no? O sea, tenemos un medio de comunicación que comunica con una tendencia que no es ética, que no es imparcial, sino es parcializada, y encima descalificando, en este caso, a las personas que se están manifestando. Y lo pueden hacer de muchas formas, ¿no? Por ejemplo, la otra vez mostraban una imagen de las manifestaciones y un medio de televisión rotula, ¿no? Pone pérdidas de, ¿no? Pone un número, pérdidas de no sé cuántos millones no sé, un monto de soles. O sea, ves la foto de la imagen de las personas que se manifiestan y ves el rotulado. Entonces, claramente, eso por ejemplo es una mala práctica, eso no es ético. Tú estás poniendo un hecho y lo estás rotulando. Entonces la persona que va a ver el hecho, más que ver el hecho, va a ver el rótulo. Entonces, muchas personas, y esto es un poco también el propósito de esta entrega, es crear conciencia de cómo estamos comunicándonos, de qué tipo de conversaciones estamos teniendo al público, a los amigos, amigas, particularmente de un buen sector de Lima, ¿no es cierto? Profesionales seguramente, ¿no? En su mayoría también, ¿no? Empresarios, profesionales, que será pues un 20-30% de la población de nuestro país, ¿no? Recordemos que Lima alberga casi la mitad del país, ¿no? Y que yo no me parece que estén de un lado a otro lado, sino yo creo de que ellos hay una postura un poco de espectador, ¿no? Como diciendo, oye, cada uno en su burbuja, ¿no? Como lo hemos hablado también, y de pronto como que este problema no es mío, ¿no? Y claramente este problema, esto que está sucediendo es un problema de todos. Todos somos peruanos en nuestra tierra y claramente si hay más de la mitad de la población que no está de acuerdo con esto, tenemos que tomar atención, tenemos que salir de nuestra burbuja e involucrarnos. Cada uno involucrarse desde su lugar, desde lo que está a su alcance, pero involucrarse, ¿no? Y aportar con su granito de arena, ¿no? Un poco chiquito aportar. Y aportar en la comunicación, por ejemplo, ¿no? Entonces, yo a este grupo es el que quiero llamar un poco a la conciencia, ¿no? O sea, claramente, es muy posible que haya una mayor alimentación de la información que reciben o de lo que está pasando de estos medios tradicionales. Y yo les pregunto, ¿no? ¿A ustedes les parece que esa forma de comunicar es una forma ética? ¿Creen ustedes que estos medios tradicionales son imparciales? Están siendo imparciales, están dando espacio a tanto al sector de gobierno como al sector que se manifiesta. Hay un equilibrio. El trato es el mismo, los entrevistados de un sector, otro sector es el mismo. La conducción, la forma como se desempeñan los conductores profesionales es equilibrada, hay un equilibrio emocional, por ejemplo, hay un cuidado, hay un respeto a la persona que entrevistan, sus entrevistas, sus reportajes generan valor, generan integración, buscan promover soluciones o todo lo contrario, más crítica, más rechazo, más adversión, más sesgos, alimentar malos prejuicios. O sea, sería importante que nos tomemos un tiempo para cuestionar qué tipo de comunicación estamos recibiendo de estos medios de comunicación, ¿no? Y miren, yo aquí sí me permito ser muy directo en esto de acá, ¿no? O sea, este tipo de comunicación es un tipo de comunicación destructiva, amigos y amigas. Necesitamos desarrollar más nuestro criterio,
nuestro criterio para la comunicación, para la escucha. Tenemos que aprender a filtrar, porque muchas veces nosotros nos pasa, ¿no? Tú estás en el trabajo, esto tú prendes la televisión y todo lo que te venden tú consumes y compras. Y compramos muchas veces todo lo que te venden. Y es como el mercado, ¿no? Acuérdense cuando eran chicos o cuando vas a tu mercado, no compres todo lo que te vendan. Seamos rigurosos en las interpretaciones. Lo que están vendiendo los medios de comunicación tradicionales son un conjunto, una serie de interpretaciones, sus interpretaciones a partir de sus propios sesgos, de sus propias subjetividades, sus propios prejuicios, juicios. No está siendo una comunicación ética, completa, que muestra el hecho completo y que te muestra claramente, este es el hecho y esta es mi interpretación, esta es mi opinión. No, te está metiendo todo mezclado. Y nosotros compramos realmente al final lo que uno termina comprando es la interpretación finalmente, en este caso del conductor o la periodista en particular, o sea, incluso es mucho más delicado porque son diferentes espacios conductivos en donde finalmente quien interpreta es la persona que conduce, o sea, finalmente te están vendiendo la interpretación de esa persona, que posiblemente está siguiendo una línea, un eje directivo, ¿no? Claramente, ¿no? Hace poco hubo un periodista, ¿no? Que, por ejemplo, que renunció, ¿no? O sea, que lo despidieron por decir solamente el hecho, ni siquiera dice interpretación, mostró el hecho. O sea, amigos, hay muchas evidencias, examinen, ¿no? Yo los invito a que sean rigurosos con la comunicación que están recibiendo, porque claramente ese tipo de comunicación es una comunicación que en vez de cuestión, o sea, a ver, los medios de comunicación es un poder, ¿no es cierto?, de la cultura, de la sociedad, entonces, ¿no? En vez de acoger las demandas, la insatisfacción de casi más de la mitad de la población, y desde ahí pedir respuestas, ¿no es cierto? Recuerdo mucho cómo en gobiernos anteriores, a este último gobierno que hubo, cómo exigían, cómo había un cuestionamiento durísimo, riguroso, casi acosador. Yo no veo ningún tipo de rigurosidad hacia a las personas que están gobernando ahora. O sea, tampoco veo una investigación de ir más allá, ¿no? Oye, vamos a las raíces, vamos a las causas de esta manifestación. Vamos a facilitar un espacio para que puedan, de repente, organizar mejor su comunicación, su discurso, ¿no? De los compatriotas, ¿no? Que están ahorita en manifestación y poder facilitarles, así como un asesoramiento, una forma de ayudarlos en su comunicación para que puedan llegar de otra forma al gobierno o incluso al gobierno poder hacerle como una suerte de un rigor ahí, ¿no? Un seguimiento, un rigor de investigación sobre lo que está sucediendo y también como no cuestionar la forma de comunicar al gobierno porque ellos son los llamados a liderar la comunicación, ¿no es cierto? Cuestionar, el gobierno claramente tiene una incompetencia de comunicación. Entonces, necesitamos que tu discurso, tu comunicación se construya o se diseñe a partir de la escucha de la otra parte, de lo que le interesa, lo que le inquieta a la otra parte que hablas. Pues eso es básico. Cuando hablamos de una comunicación basada en una escucha activa, claramente en una escucha activa, donde tú escuchas a una persona diferente a ti, o tú escuchas a un grupo diferente, a un sector diferente, a una región diferente, tiene que basarse en entender, en verificar cuáles son sus inquietudes y expectativas de esa otra parte de la población, para que tú a partir de esa escucha de inquietudes y expectativas, tú puedas desde esa escucha efectiva generar una comunicación efectiva. Ahí, y se valida cuando la persona que tiene la demanda o que tiene la necesidad o la que está reclamando, si se quiere, se siente atendida con tu comunicación. Ah, sí, me entendió lo que me está molestando, lo que me está inquietando. Pero si tu comunicación es casi robótica y simplemente sigue un discurso, decir, no, esto sigue así, orden, esto es así, se mantiene esta línea, seguimos acá, seguimos allá, y es una comunicación que es como un monólogo, entonces claramente hay una parte, en este caso las personas que se están manifestando, ¿no es cierto?, de la región de nuestro país, claramente no se sienten escuchadas. No se sienten escuchadas. Entonces imagínense el escenario que se está formando, ¿no? O sea, esto literalmente es algo así, ¿no? O sea, es como si yo viera a las personas, a los tres poderes del Estado, más los medios de comunicación tradicionales, volteados de espaldas. Volteados contra la pared, si se quiere, o de espaldas, leyendo, o sea, cerrado, o como los caballos de carrera que les ponen esos dos topes a los costados y miran su carril, enfocados en su carril y enfocados en su objetivo. Y no están mirando nada de lo que pasa alrededor. Están totalmente, o sea, es casi como si se hubieran, como digo, no ocuparse de verdad y ven atrincherado. Y mirando a otro lado. Es más, mirando y encima con las manos en las orejas, si quieren. Tal cual veo eso a la presidenta, a los ministros, a los medios de comunicación. Entonces claramente hay una postura de no querer escuchar. No me interesa lo que me quieres decir. Imagino, o sea, analicen esto, amigos y amigas, porque esto nos pasa desde a nivel familiar. Desde cuando hemos sido hijos con nuestros padres y cómo nos sentíamos cuando no nos escuchaban, cuando nuestro padre nos ignoraba, nos daba la espalda, cómo nos sentíamos cuando éramos niños, chicos, chicas. De ahí en lo relacional con nuestras parejas.
que no, la clásica, los esposos, que se voltee, que no te quiere escuchar. ¿Cómo se siente? ¿Cómo se han sentido así? Entonces, tal cual. O sea, y hay un sector de la población que tiene una necesidad de expresarse, necesidad de ser escuchado. Estamos hablando de más de la mitad del país que necesita ser escuchado, que se escuchen sus demandas. Y no se sienten escuchados, tal cual. Yo recuerdo mucho, creo que fue el último mensaje a la nación que hizo, o un mensaje en el Congreso presidencial, ¿no? Por Fiestas Patrias que hizo el presidente Castillo, ¿no? Creo que fue el año pasado, y en donde él estaba en el Congreso dando el discurso, y no me voy a olvidar una imagen realmente horrible, o sea, esto no, es increíble, donde habían varias personas, varios congresistas que estaban sentados dándole la espalda al presidente mientras que él estaba hablando. Literalmente se voltearon a darle la espalda. Eso no lo había visto nunca. Nunca había visto eso. O sea, imagínense ustedes, o sea, es como que el profesor está hablando y el alumno se sienta de la espalda al alumno. El padre está en una reunión hablando y uno de los hijos le da la espalda y le da la espalda a la hora que está hablando. Eso es una falta de respeto. Entonces, claramente, imagínense, esa imagen muestra todo, o sea, muestra claramente cómo es nuestra cultura cuando se trata de comunicarse. Y es que, amigos, amigas, para poder construir una cultura, como lo puse en mi anterior entrega, ¿no? Cómo construir una cultura o reconstruir una cultura, necesitamos ser comunicadores responsables, comunicadores éticos, competentes en nuestra habilidad para comunicarnos. Necesariamente, sin una comunicación efectiva o eficaz, no vamos a construir nada. No vamos a poder reconstruir ninguna cultura. Yo he hablado de que hace poco estamos en un potencial cambio cultural. Y lo sigo sosteniendo, ¿eh? Estamos en un potencial cambio cultural. Pero, si digamos, este potencial cambio cultural que se está promoviendo a partir de las movilizaciones que se está dando, ¿no? Y que marca que va a ser un proceso, o sea, y como pasa, ¿no? Muchas veces, ¿no? No es como una carrera de 100 metros planos, ¿no? A veces queremos que los cambios sean inmediatos, ¿no? Y claramente esto no va a ser inmediato, sino va a ser una carrera de largo aliento, seguramente, ¿no? Entonces, pero claramente estos momentos de cambio cultural, o sea, no hay forma que lleguen a buen puerto, que tengan éxito o que sean exitosos si no se constituyen, si no se forman, si no se desarrollan. Por supuesto, como siempre, desde una base ético-humana, que yo creo que en el sector de la población que se está movilizando, claramente hay un respeto mutuo y una validación. O sea, eso no me quepa la menor duda, ¿no? Eso está claro, ¿no? El problema de la ética humana me parece que viene más de la parte de Lima, ¿no? Me parece, ¿no? No, con todo respeto, ¿no? Espero no estar incomodando, pero lo digo con sinceridad, ¿no? Como observador humanista, claramente la ética humana y viajen por el interior, vayan, conozcan las regiones, conozcan la selva, la sierra, y vean cómo viven las personas, cómo tratan a las personas que llegan ahí, por ejemplo, ¿no? Vayan, conozcan, seguramente muchos conocen, y seguramente sabrán que cuando vas ahí, ¿no? Olvídense, ¿no? Acá en Lima es otra cosa, ¿no? ¿No? A Lima pareciera una jungla, ¿no? Una jungla de invalidaciones, de descalificaciones, ¿no? No me importa, acá no se respeta nada y la vida pareciera que pasa de reojo, ¿no? No puede ser. O sea, ¿cuántas personas han fallecido? Inaceptable, ¿no? Y ojalá que no fallezcan más personas, que no mueran más personas, ¿no? Pero lamentablemente, así como van las cosas, donde tenemos por un lado una postura de dar la espalda y de taparte encima las orejas y no querer escuchar nada, solamente escucharte a ti mismo, como tú mismo te pones una grabadora, unos audífonos y te escuchas a ti mismo, ¿no? Tu propia reproducción, tu propio audio, te lo escuchas tú. Y hay un sector que se expresa, reclama, se comunica, ¿no? Pero no se siente escuchado, está hablando a la pared. La verdad es un escenario muy triste, un escenario muy... Y no sé, ojalá que esto no decante en otras cosas más, ¿no? Porque cuando las personas no se sienten escuchadas como cualquier otro, ¿no? Y sigue, no te escuchan, desde la emoción, que siempre está ahí constituyendo todo esto, podemos llegar otra vez a extremos emocionales, ¿no? Como pasó en el inicio, en diciembre, incluso en enero, ¿no? En las primeras semanas de enero, ¿no? Que fallecieron muchas personas, podemos volver a llegar a otro contexto, o sea, ya estamos en un contexto emocional que no es adecuado, ¿no? Y que lo hablaba que era fundamental poder crear un contexto emocional adecuado. ¿Para qué? Para que se puedan dar esas conversaciones que se necesitan dar, para que se pueda dar la escucha. La escucha no puede aflorar en un contexto de ira, de resentimiento, de miedo, ¿no? La escucha no existe, la escucha se da en un contexto de equilibrio emocional, de respeto, de validación. Pero claramente hay un sector que no se siente respetado ni validado.
Entonces los líderes, las personas que son las que nos gobiernan, que son los empleados de las personas que se están manifestando, porque ellos, el presidente y los ministros son empleados del pueblo. Son servidores públicos, sirven al pueblo. Y los servidores están dando la espalda, no quieren atender. Y los medios de comunicación que son proveedores, nosotros somos clientes. Todos los ciudadanos de nuestro país somos clientes de los medios de comunicación. Y que son un poder importante y que entendemos que es un poder de construcción, de progreso de una cultura, de evolución de una cultura. Ese poder, en este caso representado por estos medios de comunicación, es todo lo contrario, es un poder que más bien pareciera ser un cuarto poder realmente, ¿no? Junto con los otros tres, del legislativo, el judicial y el ejecutivo, ¿no es cierto?, que tal cual estuviera gobernando. Porque claramente los medios de comunicación tradicionales, centralizados, corporativos, más bien están alimentando más resentimiento, más desintegración. En vez de acercar las partes, están alejando más las partes. Están descalificando. Están utilizando adjetivos. O sea, un periodista profesional, ¿cómo puede utilizar adjetivos calificativos, amigos, amigas? Por favor, o sea, cuestionense eso. Cuestionen qué comunicación están recibiendo. ¿Qué comunicación están generando los medios de comunicación? Cuestiónenlo. Un periodista profesional no puede expresarse con adjetivos calificativos de ninguna persona de ningún tipo. Un periodista profesional no puede alterarse, ni hacer una escena, ni descontrolarse, ni gritar, o sea, y así decirme, incluso un lenguaje peyorativo y hasta de subestimación, de invalidación hacia la persona, por más diferencias que puedan haber. Su comunicación no es ética, no es responsable. Alimenta más a un sector seguramente que es más extremista, ¿no es cierto? Más extremista. No hablo de del grupo que hablo, al que quiero crearle más conciencia sobre el tema de cómo nos estamos comunicando, ¿no? Puede tener sus ideas, todo eso, pero desde esa neutralidad tenemos que involucrarnos. Hay que involucrarse, porque no puede ser que, o sea, hay una parte que no quiere atender a la otra parte, pero claramente, o sea, hay que de alguna forma, desde lo que está al alcance de cada uno, hay que hacer sentar nuestra postura, nuestra posición. Es nuestra tierra. O sea, oye, ¿sabes qué? Voltea y atiéndelo, ¿no? Al gobierno, ¿no? Oye, atiéndelo, sácate las orejas, sácate las manos a las orejas, ¿no? Medios de comunicación, cuestionar los medios de comunicación. O sea, yo hasta ahora no he visto ninguna encuesta de los mismos medios de comunicación pidiendo a los ciudadanos que evalúen su trabajo, si la gente cree, confía. O sea, claramente hay más de la mitad del país que incluso, claro, eso no justifica un lenguaje descalificativo, ¿no es cierto? Pero claramente no creen en estos medios de comunicación, no hay ninguna credibilidad. Entonces, no es una persona, no son millones de personas que no confían en los medios de comunicación tradicionales. Entonces, algo no han hecho bien, ¿no? Muchas cosas no están haciendo bien, no están haciendo buenas prácticas, ¿no? Entonces, amigos y amigas, por favor, yo los invito a que cuestionemos bien el tipo de comunicación que estamos recibiendo, ¿no? O sea, seamos agentes de comunicación responsable y efectiva. Y aquí es muy importante. Muchos adjetivos calificativos, muchos juicios, ¿no? Muchos prejuicios, correcto. Nunca es tarde para que cada uno se mire al espejo y se cuestione los prejuicios que tiene. Todos tenemos determinados prejuicios. Desde que somos chicos, muchos los hemos, en su mayoría, en buena parte los hemos tomado de nuestros padres, ¿no? Si nuestro padre tenía un cierto prejuicio sobre determinadas regiones, sobre determinadas personas, determinadas incluso profesiones, ¿no? De repente dicen, no, que los rockeros, los músicos, ¿no? Y uno determinado juicio, ¿no? No, que las personas que se dedican al arte, o sea, siempre los prejuicios han estado ligados a diferentes cosas, ¿no? A los hombres, hacia las mujeres, hacia la costa, hacia la sierra, hacia la selva, hacia otras culturas, hacia otras formas de ver, hacia los políticos, ¿no? Hasta a la política misma, ¿no? Entonces, necesitamos cuestionarnos o sea, cuando hablamos de un hablar responsable, de una comunicación responsable, de una comunicación efectiva, hablamos de generar, emitir, hablar juicios con fundamento, no juicios infundados. No hablar sobre supuestos, ni conjeturas, ni hipótesis, ni obviedades, no, que esto es obvio, no. O sea, como facilitándoles el aprendizaje, ¿no? Es importante que nosotros aprendamos a generar juicios, calificaciones fundadas. Y cuando digo juicios fundados me refiero a juicios, ¿sí? Opiniones o calificaciones basadas con hechos comprobados, con pruebas válidas, con testigos, con testimonios, ¿no?
documentos, videos, o sea, claramente evidenciados como para que con ese fundamento, tú sí, con esa base, puedas generar juicios con fundamento. O sea, eso es un hablar responsable. No opinar por opinar, no lo que sucede mucho, y es algo que a mí me preocupa mucho, ¿no? Yo veo mucho que acá hay un gran sector de la población que son como loritos o como grabadoras. Simplemente repiten lo que escuchan del comunicador de turno, ¿no? El que les guste, de su preferencia. El comunicador dice determinados juicios, determinadas calificaciones de una determinada persona, de un determinado grupo, de un determinado sector, por ejemplo, calificaciones peyorativas y invalidadoras escuchadas a las personas que están manifestando, ¿no? Diferentes tipos, ¿no? Horribles, ¿no? O sea, desde ¿no? vandalismo, ¿no? Desde horrorosa, esto de que escucho mucho que ahora está tratando cada vez más, que es el tema del terruqueo, por ejemplo, ¿no? O sea, entonces simplemente tú lo tomas, o sea, lo pones en tu mochila, lo registras en tu, ¿no? tu sistema, en una grabadora y lo repites nomás. Sí, es así, repito. Entonces necesitamos como cada uno desde su individualidad como persona válida y con recursos, con talento, con inteligencia, necesitamos desarrollar nuestro criterio, nuestro filtro. Cuestionemos la comunicación que recibimos. Esos son juicios y muchas veces los tomamos y los repetimos. Y andamos repitiéndolo sí porque son personas así, tal cual, lo escuchaste del comunicado, tú lo repites. Y repetimos, andamos repitiendo, lorito, grabador. No puede ser, pues una cultura no se puede construir con loritos y con grabadoras. Necesitamos personas que analicen las cosas que están escuchando. No es que no tengo tiempo, que trabajo. Bueno, tienes que hacerte tiempo, mi maestro. Tienes que hacerte tiempo. Sal de tu burbuja. Sal de tu burbuja, o sea, no podemos, no, que no es mi problema, no es lo mío, yo me enfoco, yo trabajo para mi familia, listo, no, o sea, es nuestra tierra la que está ahorita en crisis. Y es una crisis, como vuelvo a decir, ¿no? que en sus raíces, en una de sus bases, tiene que ver el tema de la comunicación. Con este tipo de comunicación que estamos viviendo, que estamos observando, particularmente de los poderes, los tres poderes del gobierno, más el poder, este cuarto poder de los medios de comunicación tradicionales, claramente no vamos a poder llegar a nada, no se va a poder construir nada. Vamos a seguir lo mismo. Entonces, el cambio de sistema, cambio de cultura, cambio de sistema, transformación, tiene que basarse, así como lo hemos hablado de una ética humana, tiene que basarse, por ejemplo, ¿no? entre otros aspectos, pero en este caso la comunicación que hablamos en esta entrega, comunicación responsable, ética, comunicación efectiva y eficaz. Sin esa competencia no vamos a poder construir nada. Va a llegar todo a punto muerto. No existe, o sea, no va a haber un involucramiento de todos nosotros para poder construir. Simplemente nos vamos a encerrar en nuestro discurso, ¿no es cierto? Y mi discurso es mi discurso público, y con ese discurso yo gobierno, yo marco la línea, ¿no? Entonces, claro, como este grupo de acá está en el poder, tiene todos los recursos del país, entonces, ¿no? Entonces como que no hay acción, no hay margen, ¿no? ¿Qué podemos hacer? Bueno, pronunciémonos, hablemos, compartamos, publiquemos. Las redes son un buen aliado ahí, ¿no? Publiquemos, demos nuestra voz en nuestros entornos, cada uno con su granito de arena. Seamos comunicadores responsables. ¿Con qué autoridad juzgamos a los demás? ¿Quiénes somos para juzgar, para criticar a otras personas? ¿Que somos jueces de la vida, jueces supremos, opinólogos profesionales? Mucho cuidado con nuestras opiniones y nuestros juicios, con nuestras críticas, que sean con base y con fundamento, pero tampoco se trata de andar juzgando y criticando todo. Primero mirémonos cada uno de nosotros, ¿no? Es cierto, ahora en este caso en nuestro país nos involucra a todos, correcto, involucrémonos todos. Está bien, perfecto. Opinemos, sí, de acuerdo, con base, con fundamento. Investiga. No te quedes solamente con un sector de estos medios tradicionales que, como te digo, examínalos, míralos con lupa. Hazte un tiempo, tómate un tiempo, escúchalos. Yo estoy seguro, amigos y amigas, que ustedes son conscientes. Seguro que es solamente que a veces la rutina los absorbe todos. Hagamos la rutina porque está en juego el futuro de nuestro país. Y este es un cambio que seguramente lo enfocan mucho a pérdidas. Esto no, es como toda una inversión. Todo cambio, toda transformación que se ha dado a la humanidad ha implicado una serie de costos, una serie incluso sobrecostos, ¿no? De todo tipo, materiales, humanos, ¿no? Pero así son los cambios. En cualquier organización, ustedes que están en el nivel organizacional, cualquier cambio, cualquier transformación implica una inversión. Hay una inversión. Vas a armar un negocio, algo, hay una inversión inicial. Entonces, costo-beneficio. Igual es acá. Ahorita hay una gran parte de la población, y yo por eso veo un cambio cultural, porque veo cada vez más personas. O sea, en un momento determinado va a ser casi todo el Perú, va a ser como, va a ser como la Revolución Francesa, que se va a quedar un grupo nomás en el Palacio de Versalles y después todo el pueblo, todo el país alrededor.
no hay ninguna estructura gubernamental que soporte eso. Entonces, voy a lo mismo, o sea, examinen, yo sé que son conscientes de eso, yo sé que eso, o de repente lo han visto de reojo, miren un poco más rigurosamente. ¿Qué tipo de comunicación están generando estos medios tradicionales? No es una comunicación sana, investiguen, quieren tener una idea más clara, un criterio más amplio, pues ahora hay los recursos, pues antes era complicado, ¿no? Antes no había redes, nada, y no había forma, era lo único, solamente habían los medios tradicionales, nada más, complicado, más los periódicos tradicionales. Pero ahora no, ahora tú puedes ver tanto los medios digitales por el internet, canales de YouTube, Instagram, Facebook, todas las redes sociales, Twitter, investiguen, miren otras opiniones, escuchen hay diferentes canales, diferentes medios, diferentes espacios de comunicación. Chequeen, indaguen bien, antes de tomar juicio, antes de tomar una posición. No compren nomás el juicio de uno u otro. Cuestionen a ese comunicador, ese referente que tienen, cuestionenlo. Todos se cuestionan esta vida y así como nos tenemos que cuestionar nosotros mismos día a día para mejorar, para ser mejor persona, ¿cómo no cuestionar todas las cosas? Todo lo que nos rodea, pero siempre un cuestionamiento no para ser irrespetuoso ni para invalidar, no, un cuestionamiento justamente desde ese respeto y de esa validación al cambio o a la mejora continua, al mejorar. Entonces cuestiona esos referentes que tienes tú de comunicación y míralo bien con lupa, si realmente son personas éticas, son personas profesionales que están ejerciendo rigurosamente su población, su profesión. Busquemos el código de ética de periodística, el código de ética de comunicadores, a ver si realmente están cumpliendo el código de ética, ¿no? O sea, examinen, miren otros medios, no se queden con un solo lado, una evaluación 360, como decimos, ¿no? Una mirada 360, para que tengan una idea clara de lo que está pasando. Escuchen a las personas que se están manifestando. Hay muchos medios que le dan cabida y le dan espacio para que ellos puedan expresarse. Imagínense, la prensa alternativa les acerca micrófonos, les acerca medios para que las personas que se están manifestando puedan expresarse de diferentes regiones. Tómense un tiempo, yo me tomo un tiempo para escuchar a diferentes personas en lo que sus expectativas, sus inquietudes. Entonces, o sea, estamos hablando de algo básico, de algo humano, algo fundamental en nuestro ser humano, en nuestro convivir humano, que es la comunicación, es el escuchar al otro u otra. No somos islas, vuelvo lo mismo, no vivimos en isla ni burbujas, no somos un conjunto de burbujas ni un conjunto de islas. Somos seres sociales, seres en convivencia. Entonces no podemos aislarnos, no podemos agarrar y meter la cabeza como la avestruz, ¿no? O sea, ¿no? Metes la cabeza en la avestruz y vives tu mundo ahí debajo, ahí tranquilo, ¿no? Saca la cabeza de la tierra, hermano, saca la cabeza no seas avestruz. Indaga, escucha. Hay sentimientos. Ojo, esto que las personas que se están manifestando, esto es como una punta de un iceberg. O sea, esto tiene un pasado, tiene unas raíces históricas. Esto tiene toda una historia de muchos años de sufrimiento, de escasez, de precariedades, de necesidad, de abusos. Poblaciones muy abusadas, muy maltratadas por represiones, por gobiernos anteriores. Entonces todo esto es, o sea, no simplifiquemos, no subestimemos ni desvaloricemos, no, que esto trae todo pones el hecho con pérdidas económicas. O sea claramente es una comunicación para mí que no es ética. Yo cuando veo mucho cuidado con los rotulados, ¿no? Si tú rotulas el hecho, claramente estás condicionando ya al televidente, al que está viendo la comunicación, lo estás condicionando. Tu rotulado está condicionando. Pon el hecho solo y deja que el televidente genere su propia interpretación. Pero ya tú le pones rotulado y lo que va a comprarte el televidente es el rotulado, no el hecho. Es una mala práctica, no es ético. Entonces, por eso les digo, ¿no? Cuestionemos a estos medios de comunicación clásicos, tradicionales, cuestionémoslos, seamos rigurosos. Y nosotros desarrollemos nuestro filtro, nuestro criterio para filtrar. No compremos todo lo que nos venden y repitamos como lorito. Cuestionemos, verifiquemos. A esos referentes de comunicación, cuestionémoslos. Miremoslo con lupa. Miremos otros referentes de comunicación. Hay muchos comunicadores. Hay de todo, por supuesto. Pero ese es el ejercicio. No quedamos en la ley de menor esfuerzo, pues. Necesitamos analizar y todos tenemos que analizar. Todos. Desde nuestro autoanálisis para ser mejor persona, ser mejor comunicador. ¿Cómo me estoy comunicando? ¿No es cierto? Escúchate. Mírate en el espejo, grábate. ¿Cómo te estás comunicando? ¿Tu comunicación genera confianza? Genera desconfianza. ¿Tu comunicación es saludable o es tóxica? Cuestiónate, cada uno. Es un ejercicio individual realmente. Claro, es individual, en rigor. Pero dado este contexto,
yo lo estoy poniendo ahorita en contexto, ¿no? En otros espacios se ha hablado más desde lo individual, pero en este caso toca hablar de lo social, porque claramente es una crisis social, involucra a todo nuestro país. Entonces tenemos que involucrarnos, pero eso no quita la responsabilidad de nuestra individualidad. Entonces yo creo que en la medida que cada uno sea un agente de comunicación ética, responsable, una comunicación que integre, es tu granito de arena. Donde escuches críticas, insultos, adjetivos calificativos, indígnate, ¿no? Indígnate y pronuncia, pon límites, ¿no? ¿Sabes qué? O sea, ¿por qué no? Corrijámonos. Escuchamos a una persona que es peyorativa, una persona que está claramente a partir de su comunicación mostrar sus prejuicios, sus egos, ¿no? Hacia otra persona diferente a ella. ¿Cómo no? Indignémonos, involucrémonos, ¿no? Por supuesto con cuidado, con respeto, pero demos nuestra voz, sentado nuestra voz. Hablemos en nuestro grupo, con los compañeros, con los amigos en el trabajo. O sea, no nos hagamos de la vista gorda. El problema de comunicación tiene que ver con toda nuestra cultura y en todos los niveles tenemos problemas. Las relaciones en todos lados. Pero es delicado esto que está pasando ahora. Claramente no hay un contexto, no hay una voluntad, no hay una actitud, no hay una predisposición para una comunicación respetuosa, una comunicación responsable. Entonces, claro, esto, como lo hablábamos también, no crea un contexto emocional adecuado, sino más bien crea todo lo contrario, un contexto emocional inadecuado. Un contexto emocional más bien que esa es una inquietud que yo tengo, que cada vez más ante este sentir del pueblo, que cada vez, y es claro, ¿no? Imagínense no sentirte escuchado. ¿Qué emociones te puede generar no sentirte escuchado? ¿No es cierto? Frustración, impotencia, resentimiento, cólera. Entonces, y vamos todos los días y rebotar, ¿no? Es la imagen casi de todos los días, ¿no? Un grupo que se está expresando y otro grupo que no habla, sino el muro es como si fuera un muro vivo, que sale como muro vivo y empuja, sacas del perímetro del muro, otra vez se repliega el muro y el grupo queda afuera, ¿no? Es como estar rodeado de la Bastilla, ¿no es cierto? Versalles, un muro gigante y la gente abriendo afuera y todos está en el muro. Están molestando mucho, el muro se alarga como si fuera muro vivo, ¿no? En este caso las fuerzas policial, ¿no? Reprimen, alejan, otra vez queda el muro. Y la gente afuera hablando. Se cansan las personas un rato, van, retiran, otra vez van a regresar. Pero esto es un desgaste innecesario para estas personas que vienen de lejos, que están haciendo todo un esfuerzo increíble realmente, ¿no? Y donde hay emociones muy bonitas de solidaridad, de apoyo, ¿no? Entonces, esto no es humano. Claramente, ¿no es cierto? La comunicación que tenemos es una comunicación que no es compasiva, ¿no? No es compasiva, no es humana, es deshumanizada. Y no está enfocada a respetar la vida, ni a construir, ni a promover el progreso. El deseo de comunicación para el desarrollo que tanto escucho. No existe, esta comunicación para la involución, para el no desarrollo. Entonces, la verdad, entonces me he tratado de un poco de crear un espacio así reflexivo, ¿no? Voy a seguir hablando del tema, ¿no? Así poco a poco, ¿no? Espero que les haya podido llegar más o menos mi mirada, mi idea, ¿no? Voy a seguir, pero la idea es poder así poco a poco crear espacios de conciencia un poco, ¿no? Espero que haya aportado algunas cositas ahí, pero es muy importante eso, que todos aportemos con nuestro granito de arena, seamos críticos de la comunicación, de lo que hablamos, de la forma como hablamos. Es clave. Y para escuchar, que sean hábitos, desarrollar nuestra escucha y nuestro hablar efectivo, nuestra escucha efectiva, son hábitos. Para poder escuchar efectivamente tienes que separarte de tus prejuicios, tienes que dejar a un lado tus creencias para poder entender el punto de vista diferente. Si tú vas a escuchar aferrado a tus prejuicios, a tus ideas, a tus creencias, no existe escucha hacia el otro u otra. No existe escucha, cero. No se va a poder producir nada. Y todo lo que se produce en el humano, en los sistemas humanos, en las culturas humanas, es a través de las conversaciones. Sin esa base no vamos a poder conversaciones. Entonces, ojalá que haya una sensibilización, que comiencen a ceder estas fuerzas de poder ante el clamor, ante la expresión del pueblo en su mayoría, que cada vez más, yo creo que en la medida que haya más personas que se involucren, y la invitación es que nos involucremos, ¿no? Que seamos protagonistas de este cambio, ese cambio que yo creo que está sucediendo, pero tiene que darse con las bases adecuadas, un contexto emocional adecuado, y desde ahí, desde ese contexto emocional adecuado, por supuesto, comunicación ética responsable, comunicación efectiva, van de la mano. Palabra jala emoción, emoción jala palabra. Si promovemos un contexto emocional adecuado, van a darse conversaciones productivas, comunicaciones responsables, ¿no es cierto?
va a haber un respeto, la comunicación ética va a fluir, ¿no es cierto? Entonces acá vemos que la emoción jala la palabra, la comunicación. Igualmente podemos hacerlo desde la comunicación, que es un poco lo que también trato yo de promover, ¿no? Desde la comunicación poder jalar emociones adecuadas, ¿no es cierto? Desde una comunicación efectiva, ética, responsable, jalemos emociones adecuadas, la emoción del amor, del entusiasmo, ¿no es cierto? De la paz, o sea, jalemos emociones eso es un hilado, vienen juntos. Palabra y emoción van juntos siempre como una trenza, siempre. Entonces necesitamos ser conscientes, cada uno en su propia forma de comunicarse y después dentro de tus entornos, en tus grupos, aportar. No a la descalificaciones ni a los juicios peyorativos, no, no. Eso no es ético, eso no es responsable. A mis amigos los manifestantes, yo en un momento hice un paralelo, ¿no? De que yo veía que en estos cuatro poderes había deliberadamente, no es que hubieran conciencia en su forma de comunicarse, sino deliberadamente tenían un discurso, una forma de comunicarse totalmente transgresora, destructiva, ¿no? Irresponsable, ¿no es cierto? Claramente, para afianzarse en su lineamiento, en sus intereses de poder, si se quiere, ¿no? Pero en el otro lado, sí, yo veo que efectivamente, ¿no? Porque tú dices Cleve, pero también tú escuchas que hay calificativos, ¿no? Hay insultos, ¿cómo no? ¿No es cierto? Incluso hasta músicas, ¿no? Unas músicas también que eso después también vamos a seguir hablando sobre eso, ¿no? Canciones, entiendo, uno puede entender desde la emoción, pero que no me parecen éticas, ¿no? Músicas donde hay adjetivos calificativos, incluso peyorativos hacia las personas, en este caso el gobierno, ¿no? No, eso no es ético y no suma, creo, ¿no? Entonces, pero yo creo que en la masa, el pueblo que está manifestándose, no es algo deliberado, es algo inconsciente, yo creo. En este caso sí aplica lo que nosotros en el coaching vemos como la incompetencia, en este caso, para comunicarse en forma efectiva, ¿no? O comunicarse en forma eficaz, por ejemplo, ¿no es cierto? Pero esa incompetencia para comunicarse, pero desde la inconsciencia en la persona o en las personas de no saber cómo están comunicándose y no saber en qué está su desarrollo de esa habilidad. O sea, están desconectados de eso, simplemente se expresan desde su emoción, ¿no es cierto? No hay una regulación, no hay una gestión de emoción, una gestión, ¿no? de su comunicación, entonces simplemente se expresan. Entonces, desde ese inconsciente, ¿no? Inconscientemente hablas de la emoción y sueltan, ¿no? Casi así, tal cual, ¿no? Sin filtros, como se dice, ¿no? Entonces, claramente es muy visible de que hay una necesidad de aprendizaje, una necesidad de desarrollar una área de mejora, un área de aprendizaje en la habilidad para comunicarse, en este caso de nuestra población, de nuestros compatriotas de la selva, de la sierra, la gran mayoría de personas que están manifestando, ¿no? Entonces, eso más es por una inconsciencia, ¿no? Que también nosotros vamos a, como no, poder tratar de facilitar algunos alcances más, ¿no? Para que ellos puedan poder ir desarrollando su comunicación. Pero desde ya les digo, eviten utilizar adjetivos calificativos, no adjetivos calificativos. Pueden protestar, pueden marchar expresando sus ideas, sus enfoques, su modelo, su propuesta, como lo han estado haciendo en muchos casos, ¿no? Pero saquemos los adjetivos calificativos, ¿no? Tanto para las personas del gobierno, para los medios de comunicación clásicos o este cuarto poder que les decía, ¿no? Incluso para las fuerzas policiales, las fuerzas militares, ¿no? Son personas, ¿no? Son personas. Entonces, el insultar a las personas, eso no, a nadie le gusta que le insulten ni que lo descalifiquen, ¿no? Y eso, claro, uno entendería, ¿no? Aún así, ¿no? Siendo profesionales y preparados, aún así no es adecuado, no es ético. Entonces, el llamado también a los compatriotas que están manifestando a no utilizar adjetivos calificativos ni a descalificar personas. No. Saquen esos adjetivos. He escuchado varios adjetivos que me parece que no corresponden, ¿no? Entonces, evitemos los adjetivos. Expresemos nuestro sentir, nuestra propuesta, lo que deseamos, nuestras demandas. Mi demanda es esto de acá, punto. Ya está, ¿no? Pedir respuestas, pedir soluciones, por supuesto, ¿no es cierto? Pedir porque las personas nos atiendan, de acuerdo, todo está perfecto, ¿no? Y se pueden ir viendo, ¿no? Seguramente hay muchos amigos comunicadores también, ¿no es cierto? Que podemos aportar ya diferentes, cada uno en su lugar, ¿no? Aportar diferentes técnicas, formas, estrategias de comunicación, por ejemplo, ¿no? Pero algo básico, no objetivos calificativos, no objetivos peyorativos. No generemos una comunicación que no es ética, que no es responsable, ¿no? Ni insultos, no suman. He escuchado en algunas manifestaciones, he visto que algunas personas llaman a esa calma, ¿no? Y a mí me parece muy responsable de su parte, ¿no? Llamar y decir, oye, ¿sabes qué? No insultemos, ¿no? Porque he escuchado, creo que me pareció ver en un video que decía, no insultes porque si no los policías van a... Y bueno, ¿no? Claro, entendemos que los policías como profesionales deberían poder gestionar sus emociones, pero también son seres humanos, ¿no? Entonces,
no debería suceder, pero a ver, es una corresponsabilidad, o sea, ellos también hay que ponerse en el lugar de ellos, ¿no? Son humanos también, están nerviosos, viendo su emoción, seguramente miedo también, y por ahí como no algún fastidio, alguna incomodidad, ¿no? Entonces no suma el descalificar o insultar a otras personas. Seamos respetuosos, respeto guardan respeto. Y nuestra gente, la gente maravillosa de la sierra, de la selva, es gente que, a menos desde lo que me consta a mí, es gente que no sabe insultar, que no utiliza ese lenguaje, no es su forma de insulto, esto no es esta forma. Eso más de acá de Lima, los limeños somos expertos en las descalificaciones, pero no la gente del interior. La gente del interior es gente sana, ¿no? Este, por supuesto, es mi mirada, ¿no? Mi juicio, mi interpretación, ¿no? Entonces, evitemos ese tipo de lenguaje, busquemos más bien a los comunicadores de la prensa alternativa, ¿no es cierto?, de la prensa independiente, a los comunicadores que escucho que van a las manifestaciones, que de alguna forma lideran a la comunicación, ¿no es cierto?, a ser más responsables, más éticos. Seamos muy cuidadosos en nuestro lenguaje, ¿no? Hablar efectivo, hablar responsable, ¿no? Porque vemos lo mismo, ¿no? Palabra jala emoción, emoción jala palabra. Entonces nuestras palabras, nuestra expresión que vamos haciendo puede jalar emociones en la parte, en este caso, de las fuerzas policiales o incluso en las personas del gobierno, del funcionario público, puede generar jalar emociones que no son las adecuadas, como ha pasado en algunos casos, ¿no? Emociones de represión, ¿no? De castigo, de violencia, incluso hasta con muchas pérdidas que han habido, ¿no? O sea, entonces, recordemos esto, ¿no? O sea, si no nos gusta lo que nos entregan, cambio, si no te gusta lo que recibes, cambia lo que entregas. Entonces, claramente, ¿no? Entonces, o sea, es hacerte cargo de ti mismo. Cada uno, en este caso los grupos, ¿no? De los colectivos que están manifestándose, hacerse cargo de su comunicación. Incluso, y comunicación, ojo, escrita también a lo que escriben en sus pancartas, todo. Seamos responsables, no utilicemos adjetivos calificativos, ni peyorativos, ¿no? Ni juicios, ¿no? De descalificadores, no, eso no suma, no suma. Y yo apelo, como lo dije también en otra entrega anterior, que finalmente el cambio va a venir desde el pueblo, de la masa popular, va a venir el cambio de nuestra cultura, de nuestro país, ¿no? Están siendo protagonistas de ese cambio. Entonces, y quienes deberían liderar la comunicación, la gestión de emociones, ¿no? Quienes deberían ser el liderazgo tal cual, no lo están haciendo. Y uno entendería que son la gente más preparada, profesionales, llenos de certificaciones, ¿no? N documentos, ¿no? Y no lo están haciendo. Claramente incompetentes en habilidades humanas, habilidades sociales, pero en gran medida, una parte yo diría no sé cómo ponerlo, de incompetencia misma por su inconsciencia, pero en esos niveles uno diría, oye, pero estamos hablando de profesionales, había que examinar los perfiles de esas profesiones, ¿no? Que debe ser 50% habilidades humanas y 50% habilidades técnicas, ¿no? Pero yo no sé si, o sea, yo le veo un porcentaje, no sé si tan chico, digamos, de conciencia, y el otro claramente no es por un tema inconsciente, sino es algo deliberado, ¿no? Deliberado, o sea, con plena conciencia, ¿no? De tener un comportamiento así, o sea, un comportamiento no ético, ¿no? Lo cual es gravísimo, ¿no? Es muy grave. Entonces, ellos que no lo están haciendo, yo invoco una vez más a los amigos de la población. El pueblo tiene la sabiduría, ustedes tienen el poder. Y yo creo, es mi sentir, lo que voy viendo, yo creo que sí, ¿no? Hay un potencial cambio cultural y es importante hacerlo de la mejor forma. Y en la travesía de este cambio, en estas manifestaciones, que son experiencias de todos los días que van viviendo, aprovechemos, ¿no? Nosotros decimos en el coaching que el aprendizaje, el cambio, la transformación humana se da no en el objetivo cumplido, sino se da en la travesía, en el viaje para alcanzar ese objetivo. Entonces, ahí, amigos, en esas experiencias es donde podemos ir afinando, en este caso, por ejemplo, nuestra comunicación, nuestras emociones, ¿no? Yo ya veo que las manifestaciones están cada vez con mayor equilibrio emocional, más tranquilos, se acomodan mejor, se retiran ahora, ¿no? Son más, o sea, ya se está viendo cómo es, ¿no? La misma experiencia les está haciendo que vayan desarrollando esa gestión de emociones, a calmarse, ya a no llegar a un extremo emocional que va a terminar en mayor represión, más violencia, sino más bien decir, ¿sabes qué? Ya, ¿no? Y escuchas a varias personas ahí que como que lideran, ¿no? Al grupo, y ya, cálmense, ¿no? Y muchas mujeres, por supuesto, la mujer peruana increíble, ¿no? Ese poder maravilloso, ¿no? Y de liderazgo, y entonces sí, yo estoy viendo eso, ¿no? Que están acomodando, hay una gestión de emociones en la cancha, ¿cómo pasa? Como se da así, porque el desarrollo de las habilidades personales, el desarrollo de las habilidades sociales, se da, por supuesto se entrena, se practica todo, pero en la práctica, o sea, la forma en la que tú ya comienzas a ejecutarlo, o a desarrollarlo ya, y a afinarlo, y a incorporarlo como algo tuyo, como un hábito tuyo personal, es a través de las relaciones, a través de lo social. Y entonces en las manifestaciones pues claramente son fenómenos sociales, ¿no?
donde se congregan diferentes personas, diferentes regiones. Entonces ahí se está dando. Yo estoy viendo ya que se está comenzando a dar una madurez emocional, una gestión de una inteligencia emocional en el colectivo, ¿no? Después ya cada uno en lo individual va haciendo sus ajustes también a partir de ese colectivo, de eso que van viendo. Es una forma también, ¿no? O sea, así como tú aportas desde lo individual, también desde el colectivo te alimentas. Es una retroalimentación, es un ida y vuelta, es un viceversa, ¿no? Un ida y vuelta, ¿no? De enriquecimiento, ¿no? ¿No? Desde lo individual a lo colectivo y desde lo colectivo a lo individual, ¿no? Y entonces tal cual está pasando, por ejemplo, también con el tema de la comunicación. Yo estoy viendo que ya en algunos comunicadores también van bajando el tono, no, tranquilos, amigos, ¿no? Hacen el llamado, ¿no? Se adelantan antes de que vengan, ¿no? Ojo, tomen nota, cuidado, ya, o sea, ya hay una comunicación un poco más estratégica, un poco más cuidadosa, ¿no? Y eso se trata, un poco más responsable. Entonces, eso es, ¿no? Entonces, pero necesitamos que eso escale más, ¿no? Entonces, y yo creo que eso, en la medida que se pueda, que eso se puede ir dando, como ya lo voy viendo más o menos, escale mucho más y listo. O sea, las cosas se darán cuando tengan que darse, ¿no? Los cambios en la vida no son como una carrera de 100 metros, ¿no? Los cambios son como una maratón, ¿no? Son de largo aliento, ¿no? Entonces, adelante, ¿no? Yo mi puesta o mi propuesta desde acá, desde lo humano, es en esa travesía, en ese camino, vayamos desarrollando habilidades que en nuestra cultura siempre han escaseado, que no hemos podido tener y que hemos tenido, incluso una incompetencia muy marcada que no nos ha permitido poder consolidarnos como cultura, ¿no? La otra vez hablaba del trabajo de equipo, ahora estoy hablando de la comunicación nuevamente, de la escucha, del tema de la generación de juicios fundados, no juicios infundados, juicios basados en supuestos, en suposiciones, en conjeturas. Eso no existe. Ese tipo de interpretación no existe. No podemos interpretar sobre supuesto. Ese es un ejercicio en vacío de nuestra interpretación. Pero lamentablemente lo que más alimenta nuestras conversaciones son supuestos, conjeturas. Eso no es una comunicación responsable, no es una comunicación efectiva. Necesitamos que nuestra comunicación se ocupe más de los hechos comprobados, con pruebas válidas, testimonios, testigos, todo comprobado, ¿no? Entonces, desde ahí poder generar interpretaciones con fundamento, con base, no sobre espejismo, no sobre dimes y diretes o teléfonos malogrados, o tomar también interpretaciones de terceros, ¿no? Filtremos, eso es para todos, amigos del pueblo también, ¿no? O sea, amigos y amigas, no tomemos, o sea, mucho cuidado en este mar de interpretaciones, o sea, las interpretaciones afloran. Y cuestionemos también, o sea, así como cuestionamos también, como no, los amigos de la prensa alternativa, todos los comunicadores hay que cuestionarlos, claro. Cuestionarlos con respeto. Cuestionar es verificar, hacer preguntas, a ver cuál es su fuente, que quiero ver el hecho, o sea, verificar, indagar a fondo, hacer 1000 preguntas, ¿no? Para poder realmente saber la realidad, lo que real la sociedad, lo auténtico. Para después nosotros generar nuestro propio criterio. Entonces siempre cuestionemos todo, cuestionemos, como siempre digo, para mejorar, para ser mejores personas, mejores comunicadores, los mismos comunicadores. Tú como comunicador, ¿no es cierto?, que tienes llegada a mucha gente. Tú eres el primero en querer que tu comunicación sea impecable, responsable, ética, eficaz, cuidadosa. Entonces tú mismo tienes que continuamente cuestionar tu práctica profesional. Es un trabajo continuo. Entonces, no, se trata de eso, de mejorar, mejores humanos, mejor cultura, ¿no? Entonces, amigos, por favor, evitemos, ¿no?, estos adjetivos calificativos, ¿no?, que lamentablemente vienen del sector del poder, de estos 4 poderes, vienen de ahí, lamentablemente, donde uno debería decir, más bien, no, ellos deberían ser, más bien, ellos son los que deberían, ¿no?, desde su gestión adecuada de emociones, desde su comunicación eficaz, ética, responsable, más bien, ¿no?, ellos dar el ejemplo, liderar el acercamiento, el diálogo, el ver las soluciones alternativas o finalmente tomar las decisiones que se tengan que tomar atendiendo las demandas del pueblo, que finalmente son los clientes, ¿no? Ellos son los proveedores, es algo así, ¿no? Los proveedores son los clientes, ¿no? Y si es necesario dejar, bueno, dejamos, ¿no? Bueno, correcto, pero ellos deberían liderar. Cualquier tipo de gestión deberían liderar. Ellos que tienen, en este caso, por eso hablamos de ingobernabilidad, ¿no? Porque claramente no hay es un gobierno que gobierna para ellos, para ese pequeño grupo de gobierno, ¿no? Para el Palacio de Versalles. No gobierna para todo el territorio. Entonces no podemos hablar de gobierno, no hay gobernabilidad. Gobierna para cada uno de peruanos, para los 30 y tantos millones de peruanos que somos. Ese es el gobierno, el liderazgo. No existe, ¿no? Entonces, el pueblo necesariamente tiene que ser el que marque el liderazgo y que marque todo esto que no está dando. Las personas que deberían darlo tienen que darlo el pueblo, ¿no? Entonces,
Hay muchas cositas que seguramente se van a ir dando, ¿no? A los chicos, a los jóvenes universitarios siempre, ¿no? Involucrarse también, ¿no? Chicos, ustedes están con los conocimientos frescos, toda la actitud, el tema de comunicación es clave, a los amigos comunicadores de diferentes regiones, diferentes escuelas, de facultades, vamos a involucrarnos, ¿no? Vamos en serio, vamos a comenzar a contribuir, basta ya de este tipo de comunicación que no es ética y que no es responsable. Eso está saboteando nuestra forma de ser cultura, nuestra forma de ser humanos. Imagínense, o sea, no solamente nuestra forma de relacionarnos a nivel regional, con nuestras regiones, como peruanos, con todos los ciudadanos de nuestro país, ciudadanos de nuestro país, no, sino además es algo que va contra la ética humana, o sea, ya va por encima incluso de la misma tierra, sino ya de nuestra región, de nuestro país, sino va ya a lo humano. No podemos permitir medios de comunicación que descalifiquen, que no respeten a las personas, que no validen al ser humano y que casi en el caso de las empresas humanas, incluso hay, o sea, casi hasta y esto ya por supuesto de mi mirada, de una desvalorización a la vida humana, en este caso de todas las pérdidas que hemos tenido hasta ahora, ¿no? 60 personas aproximadamente, ¿no? Que han fallecido. Claramente hay una desvalorización y yo no sé, de verdad que estoy muy impactado, muy impactado por la forma como han manejado estas pérdidas de vida, ¿no? Sin tema de periodismo de investigación, sin darle cabida, sin mostrar la historia de las personas, ¿no? Sus lugares de origen, sin aclarar más los hechos, sin facilitar más a las personas, entender más lo que ha sucedido, nada. O sea, simplemente, no sé si es un silencio o es simplemente un callarse o es dejar pasar ¿no? Pero claramente hay una mala práctica por todos lados, ¿no? Claramente hay una mala práctica por todos lados. Entonces, no podemos permitir este tipo de comunicación, este tipo de prensa. Es una prensa centralizada, esta prensa tradicional, que basta, o sea, hablamos de un cambio que se está dando en potencial, un cambio cultural, pues tal vez sea el momento también de un cambio de este tipo de prensa, ¿no? Este tipo de prensa no nos va a ayudar a construir una mejor cultura. Este tipo de prensa va a sabotearlo, va a sabotear los proyectos, lo que venga, va a sabotearlo, va a socavarlo, desde abajo, desde adentro, va a socavarlo. No vamos a poder construir nada serio, nada sostenible. Necesitamos que eso cambie. Entonces, ya, chicos, los nuevos comunicadores, nuevas promociones, las nuevas generaciones, vamos a hacer fuerza, ¿no? Bueno, no sé, abrir nuevos medios de comunicación, nuevos canales, aunque ahora el futuro va a ser lo digital, ¿no? Ya poco a poco el tema del cable va a ir desapareciendo y va a quedar todo digital. Entonces, la prensa alternativa que ha surgido como una fuerza emergente, con la prensa independiente que siempre ha estado, que está presente también, ¿no? A lo largo de los tiempos, siempre ha estado un sector de la prensa independiente. Bueno, ahí tal vez quizás ahí entre prensa independiente y prensa alternativa, de todo esto desencadene pues unos nuevos medios, vamos a decir así, no medios más, no sé, no sé cómo ponerlo, una prensa más sistematizada, más ¿cómo ponerla? Más a nivel de nuestro país, ¿no? De todo el país, si se quiere, no sé, ¿no? Más sistematizada, ¿no? Creo que sí, mejor más sistematizada, ¿no? O más enclavada ya en nuestras organizaciones, ¿no? La prensa alternativa está surgiendo y de ahí yo creo que pues, va a decantar seguramente en una prensa, no sé si igualmente alternativa, o sea, alternativa, pero ya con una mayor alcance, vamos a decirlo, ¿no? más formalizado, algo más formalizado, más formal, ¿no? De repente con otro tipo de infraestructura, ¿no? Con otro tipo de tecnología. Perfecto, ¿no? Pero necesitamos que cambie la prensa tradicional que tenemos. Basta ya, o sea, basta ya. No podemos, o sea, no es aceptable, es inadmisible un comunicador y encima profesional, que debería hacer docencia, que nos debería enseñar a comunicarnos, que sea todo lo contrario, ¿no? Entonces eso no podemos aceptarlo, así que amigos y amigas, cuestionémonos. Puede ser que no coincidamos con las ideologías de un determinado partido, lo que sea. Pero si queremos que esas diferencias de ideología, esas diferencias de creencias, esos extremos, si se quiere, puedan sentarse a construir, ¿no? A tener conversaciones, las N conversaciones que sean necesarias para sentar bases y sobre bases, poder establecer acuerdos y construir, direccionar el país en colectivo, como hablábamos, ¿no? Prevaleciendo los intereses colectivos sobre los individuales y desde ahí planteando metas comunes, objetivos comunes para el desarrollo de nuestra cultura, necesitamos claramente una comunicación diferente, una comunicación ética y responsable, ¿no? Entonces,
necesitamos, o sea, no podemos, es inadmisible este tipo de comunicación, desde ahí no vamos a poder construir nada. Entonces necesitamos una comunicación que integre y construya, que promueva bienestar. Así sea diferente, perfecto, los comunicadores profesionales son los llamados a intermediarios. Vamos a sacar las partes, vamos a facilitar lo que sea necesario, vamos a construir el terreno para que se puedan acercar las partes. Y de esos diferentes puntos de vista, en esa mezcla, algo salir, que salga un consolidado, ¿no? Un consenso de ahí. Ya listo, considerando tanto lo tuyo como lo tuyo, consideramos, vamos para adelante. Pero necesitamos facilitadores, comunicadores, esencialmente, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y otras disciplinas seguramente más, ¿no? Como no, coaches, psicólogos, de repente especialistas también de gestión de recursos humanos, desarrollo organizacional, claro que sí, ¿no? Hablaba del Ministerio de Gestión de Desarrollo Humano y Desarrollo Organizacional, perfecto, ¿no? Pero necesitamos que haya un equipo importante, fuerte, de comunicadores éticos, profesionales, responsables, ¿no? Que sean promotores de cambio, de progreso, de bienestar, ¿no? Eso, ¿no? O sea, que sean promotores también de esa base ética, ¿no? Bueno, que les comentaba, ¿no? Una base ética sobre la que se pueda construir, ¿no? Y además, o sea, ser formadores en la población de una comunicación responsable, efectiva, generar juicios con fundamento, ¿no? No sobre supuestos, sobre sus conjeturas, ¿no? Filtrar, aprender a hacer preguntas, a cuestionar, ¿no? A cuestionar la información, poder distinguir cuando una información es falsa, otra es verdadera. O sea, una serie de recursos que ellos nos podrían facilitar como especialistas, ¿no es cierto? Entonces necesitamos todos los amigos comunicadores. Acá ya les hago una invitación, ya para ir cerrando una invitación, para poder hacer de repente unas presentaciones en vivo, ¿no? Y poder compartir con el público más alcance sobre la comunicación, ¿no? Necesitamos, ¿no? Y ese es un poco mi deseo, mi consigna, ¿no? Sí, voy a ser cada vez más riguroso con este tipo de comunicación que yo creo que está destruyendo. O sea, claramente es un agente destructor, ¿eh? Es un agente destructor de nuestro país, de nuestra cultura, y lo hacen en forma alevosa, o sea, claramente, o sea, sin esconderse, o sea, me dicen, no, cualquiera, nada, o sea, lo hacen así, a plena luz del día, como se dice, ¿no? ¿No? Sin ningún tipo de respeto, ni pudor, ni nada, lo hacen así descaradamente, ¿no? Igual que muchos medios escritos, ¿no? Todo esto, como les digo, de lo tradicional, de lo centralizado, de lo corporativo, ¿no? Y esto tiene que acabarse, porque están destruyendo la cultura, están destruyendo el país. O sea, yo ya no puedo, ya ni siquiera, o sea, son agentes destructores del país. Agentes que, o sea, están promoviendo la división. Y eso es una vieja práctica ya, ¿no es cierto? Ya sabemos históricamente lo que hicieron los grandes emperadores, los grandes conquistadores. Ellos utilizaban esa frase con la que no coincido, pero históricamente validada sobre todo por los imperios, ¿no? Por los grandes imperios, ¿no? Que no es necesario explicar mucho, ¿no? Que incluso siguen actualmente, ¿no? Que llamamos de los que gobiernan el mundo, ¿no? Esa frase que decía divide y vencerás, ¿no? Que empezó ya por la época de Gengis Khan, ¿no? Los imperios de Gengis Khan, ¿no? Entonces, claramente tenemos medios de comunicación que buscan la división para tener el poder, el control, ¿no? Dividamos para, ¿no? Que generemos caos, división, ¿no es cierto? ¿No? Y claramente, ¿no? Busca una división para poder quedarse con el poder, ¿no? O para poder protegerlo de alguna forma quedarse con el poder, ¿no? O sea, en vez de integrar, claramente hay una vocación ahí de dividir, ¿no? O sea, no hay una parte de acercamiento, ni siquiera hay un rol de decir, ¿no? O sea, un rol humano, solidario, compasivo, de decir, yo como comunicador me alineo con la mayoría de la población que está en necesidad, que esto, ¿no? Un comunicador humanista, social, ¿no? Y me alineo a su causa, ¿no? Vamos a ayudarlo y vamos a ir hacia las personas, en este caso del poder, para cuestionarlas y para facilitarle ¿no? Un acercamiento y que puedan acercarse al pueblo y que pueda haber un espacio de conciliación donde se puedan conversar, donde se puedan tener acuerdos, ¿no es cierto? Donde sus demandas sean atendidas, ¿no? Un espacio seguro donde puedan tener su demanda. Además, incluso como un comunicador que asesora, que facilita para que la población pueda comunicarse o preparar una documentación, algo bien armada, bien redactada, por ejemplo. No, claramente ellos son parte de la barrera, parte de ese, como si ellos fueran los muros de ese Palacio de Versalles, son los muros para que no ingresen, ¿no? Entonces, ¿no? Y además de su trinchera, descalificando, invalidando a las personas, en este caso, tal cual fuera un vocero con su megáfono, insultando a las personas que están yendo a manifestar, ¿no? O a reírse, o hasta casi celebrar el sufrimiento, ¿no? El descontento del pueblo. Entonces, claramente hay un sentimiento que no es sano, ¿no? Un sentimiento que no es sano, no es responsable,
más de personas profesionales de la comunicación, ¿no? Esto por supuesto no generalizo, hablo particularmente de esta prensa centralizada. Seguramente hay muchos profesionales, ¿no? De primer nivel, ¿no? Que sería bueno que se involucren, ¿no? Desde su lugar, desde su espacio. Ahora los medios digitales te dan esta opción también, ¿no? Involúcrense más, ¿no? Necesitamos un medio de comunicación que integre, que no divida, ¿no? Ellos apuntan a eso, ¿no? A esta división, ¿no? O sea, y claro, y un ejemplo de esta división, por ejemplo, cuando hablan esto de que causa pérdidas, ¿no? Porque claramente, y lo promueves en todos, a nivel, en todos los sectores del país, ¿no? En todos los lugares, como para crear, incluso en la persona que se manifiesta en una división, crear grietas, ¿no? Crear divisiones internas, a decir, no, pero mira, ve, te está quitando el trabajo. O sea, es como poner en contra a un grupo de la población a otro grupo, ¿no? En este caso los emprendedores, no, que las personas emprendedoras están siendo perjudicadas porque no les están interrumpiendo su negocio. Y claramente vas ¿no? como atizando la brasa, ¿no? Echándole más leña al fuego, ¿no? O sea, claramente creando más división. O sea, otro sector de la población, no, mira, ¿cómo es posible que, no? O estas marchas de la paz también que he estado viendo, ¿no? El uso del término de la paz que es tan maravilloso, ya le damos un tema, ¿no? Donde pones el letrero ¿no? No al terrorismo, no al narcotráfico, o sea, ya y los medios lo muestran, los medios de comunicación, por cierto, ¿no? Y el comunicador incluso expresa, dice, sí, más bien que vengan los otros, o sea, incluso en un tono medio ¿no? Eh, no sé, medio con un tono medio irónico, medio con burla, ¿no? O sea, no, o sea, claramente es un poder que yo creo que ya está siendo obsoleto para el futuro de nuestra cultura. Obsoleto para la sostenibilidad en el futuro de nuestro país. Por supuesto, hablando de una cultura o de un país que se enfoque en el progreso y bienestar para todos, no para un sector de la población, no para toda la población. Un uso respetuoso y responsable de los recursos en forma equitativa, que se acorten las brechas, que no haya más desigualdad, se acorten las brechas de desigualdades. Beneficio para todos, beneficio mutuo. Los amigos que trabajan en las empresas, organizaciones, seguramente lo deben tener clarito. Cómo trabajan tal cual en sus empresas y en sus negocios. Es ganar, ganar, beneficio para todos. ¿No es cierto? Cultura organizacional, ¿no? Gestión de desarrollo organizacional, desarrollo humano, ¿no? Clima laboral, políticas de calidad, que seguramente lo conocen muy bien, y ese mismo enfoque, ¿por qué no llevarlo a nivel país? No es nada diferente. Si una organización de primer nivel busca el beneficio y se enfoca en el recurso humano y busca el beneficio y bienestar de cada uno de sus trabajadores, en un contexto de respeto, de validación, de integridad, de ética, ¿por qué no podemos esperar eso de nuestro país? ¿Por qué solamente tiene que pasar en esas burbujas de las grandes industrias? ¿Por qué no escalarlo a todo nuestro país? Amigos de los grandes empresarios de la industria. Vamos a involucrarnos también, vamos compartiendo nuestro conocimiento, nuestra experiencia. Vamos a promover también con todo nuestro prestigio y todo esto, promover a que seamos una mejor cultura, poder diseñar una mejor estructura organizacional, una estructura más horizontal, ¿no es cierto? Definir los perfiles profesionales, las dinámicas laborales, la forma como se puede gestionar el tema de recursos humanos, el desarrollo humano, el desarrollo organizacional. Entonces necesitamos que se involucren cada vez más personas. No metamos la cabeza debajo de la tierra, no seamos avestruz. Saca tu cabeza de la tierra, hermano, no seas avestruz. Seamos protagonistas. Cada uno con su granito de arena que colabore, contribuyamos. Desde nuestro lugar. Es contribuir con tu granito de arena para el cambio. Ser agentes comunicadores constructivos, ser agentes de comunicación responsable y ética. Agentes de comunicación efectiva. No repitamos como loritos ni como grabadoras, ¿sí? O sea, no seamos agentes destructivos. O sea, en vez de ser agentes, ¿no? Agentes de comunicación destructiva y responsable, seamos agentes de comunicación responsable. Y al final, ya en un extremo emocional, estoy furioso, silencio. Regálate silencio. Si sientes que se te va a salir, regálate silencio. Sé responsable, ¿no? Eso implica también gestión de tus emociones. Bueno, respira, gestiona tus emociones, acomoda tu cuerpo. Pero tengamos cuidado de lo que sale de nuestra boca. Tengamos mucho cuidado de lo que sale de nuestra boca. Una palabra puede destruir una vida, una palabra puede destruir un mundo, una palabra puede destruir una cultura. Nosotros en el coaching valoramos mucho las conversaciones, el poder de las conversaciones, el poder transformador de las conversaciones. Pero el poder transformador, ¿no es cierto?, para ser mejores personas, el poder del cambio, el poder, ¿no?, el poder de ese cambio cultural, pero a partir de ese poder que tenemos a través de las conversaciones, pero para ser mejores, para construir, no para destruir. Utilicemos las palabras, las conversaciones, que es un recurso maravilloso que tenemos los humanos para construir, para respetarnos, para validarnos, para crear una mejor cultura. Mejor cultura.
crear bienestar, crear progreso para todos. Entonces, no maltratemos pues el lenguaje, no maltratemos las palabras, no le demos mal uso, estamos dando el peor uso que se le puede dar. No, cambiemos eso. ¿Ya? Acá vamos a seguir insistiendo con eso, con un uso adecuado del lenguaje, con el poder del transformador de la palabra tal cual, en rigor, ¿no? No el uso que se está dando ahora. Entonces, valoremos el poder que tenemos la escucha, el poder que tienen las conversaciones. El escuchar puede cambiar una vida. Que una persona tenga esa escucha activa, esa escucha efectiva, puede ser que escuchando otro o otra, incluso totalmente diferente a ti, una palabra te pueda cambiar la vida. Entonces, las palabras pueden cambiar la cultura, pero también pueden destruir la cultura. Y ahora, en nuestro contexto actual, las palabras se están saboteando, están destruyendo nuestra cultura. Que es algo que ya no es de ahora, sino ya históricamente, ¿no? No permitamos más que las palabras destruyan la cultura, que provoquemos, que imitamos, que fluyan, que podamos generar palabras que construyen una mejor cultura, que reconstruyamos nuestra cultura para mejor, ¿no es cierto? O sea, eso. Generemos palabras que salgan de nuestra boca, palabras para construir, para crear, para validar, para respetar. Palabras que generen confianza, palabras que generen bienestar, palabras que impliquen consenso, conciliación, sinergias, crear vida finalmente, una vida saludable, una vida respetuosa, finalmente, una vida ética. Entonces, palabras que construyan eso, ¿no? Una vida en convivencia de bienestar, ¿no es cierto? Integrativa, inclusiva, progresiva, genera progreso para todos. Entonces, pero eso va a depender de cada uno de nosotros, ¿no? Entonces seamos cada vez más así, como agentes comunicadores, agentes, personas que generemos palabras positivas, palabras constructivas, palabras que sumen, que aporten valor, que aporten respeto, que aporten solución, respuestas, eso es, ¿no? Que aporten respuestas, que aporten acciones efectivas, acciones para construir, para desarrollar. Eso es lo que necesitamos y cada vez en la medida que hablemos más palabras constructivas, le vamos a quitar espacio a las palabras destructivas, que son las que lamentablemente abundan ahora. Así que bueno amigos, ahora sí, ya los voy dejando por esta oportunidad, pero siempre pues con la confianza, con el deseo, la ilusión, la expectativa de poder haberles dejado algo que les permita reflexionar, ¿no? Y poder mejorar, porque finalmente de eso se trata este espacio, ¿no? Que seamos mejores personas, mejores humanos, ¿no? Mejores humanos vamos a hacer mejor cultura. En este contexto tan complicado, ¿es desafiante? Sí, es desafiante. Oye, ¿cómo esto de promover mejores culturas en este contexto? Pues no, justamente en estos momentos de cambio, de convulsión, son los momentos donde puede aflorar lo mejor del ser humano, más no lo peor que usualmente pasa, ¿no? Pero ¿por qué no? ¿Por qué no? En este momento puede aflorar lo mejor del ser humano. Y en ese proceso, en esa vivencia ¿no? de conflicto, de esta crisis que se tiene, viene como está pasando ya, el crecimiento personal, el crecimiento social, el crecimiento relacional de las personas. Comienzan a evolucionar en esa travesía, en ese viaje a ese cambio, a algo que pareciera ser histórico, o sea, algo que nunca ha sucedido, ¿no? Entonces yo confío en eso, yo confío que esto finalmente llegará a un buen término. Ojalá que sea más temprano que tarde, ¿no? Ojalá que sea más temprano que tarde, pero que podamos lograrlo. Ese es un deseo mío, ¿no? de corazón que se pueda dar, y siempre voy a estar todas las semanas compartiendo algunos contenidos, ¿no? Para aportar, ¿no? Aportar. Y ser riguroso cuando tenga que serlo porque es necesario, ¿no? No podemos ya dejar pasar esto de acá, ¿no? Este momento, bueno, se viene un cambio pero completo. No solamente, o sea, un cambio total, o sea, un cambio no solamente desde los temas que estamos viendo económicos, sociales, ¿no? De lo que se estaba hablando incluso de temas políticos, perfecto. Los aspectos tradicionales sí, pero también todos los humanos, todo lo que tiene que ver con lo humano, habilidades personales, habilidades sociales, todo lo que tiene que ver con el ser humano. Porque es clave. Porque si no solamente vamos a enfocar a lo material, va a quedar ahí en la superficie. Y si lo humano no cambia, entonces lo material durará un tiempo y otra vez, como lo humano no ha cambiado, vamos a regresar a la raíz humana. ¿No? A la distorsión humana, a la no ética, a lo peor del humano. Entonces vamos a caer en lo mismo. Entonces, para que eso cambio material que queremos, en lo económico, político, social, se dé, necesitamos llegar al humano, para que se sostenga. O sea, ese cambio debe venir acompañado de un cambio humano desde sus bases, ¿no? Desde estas habilidades, de ser mejores comunicadores, tener liderazgos efectivos, trabajo en equipo, gestión de emociones, todas esas habilidades que les hablo personales, sociales, son el sostén de eso, porque finalmente somos humanos.
lo material, todo finalmente, calatitos así, somos seres humanos. Entonces, o sea, esa es la esencia. Entonces, la clave, la base para que cualquier cambio material, ¿no es cierto? Material es una forma de rotular en general, ¿no? Material, en lo que sea económico, cualquier aspecto de la economía, todo en general, ¿no? Financiero, económico, que necesariamente el gobierno, toda su estructura, todo eso necesita una plataforma humana. Entonces, que este cambio que estamos viendo, que está bien, muchas veces los cambios empiezan desde la parte superficial, pero es que ese cambio se proyecte hacia adentro, hacia el fondo, para que llegue hasta lo más profundo del alma humana, de las almas humanas, que somos todos nosotros, ¿no? Y desde ahí ya podemos decir, ok, entonces ya hemos llegado a lo más profundo, entonces hemos logrado que nuestro cambio sea sostenible en el tiempo, en el futuro, sostenible. Y además, también estamos garantizando de que al haber llegado hasta las raíces de las almas humanas, ¿no? De nuestro desarrollo personal, desarrollo humano, entonces esto va a hacer que ese cambio sea un proceso continuo, infinito, de mejora continua. Entonces nuestra cultura va a llegar a un punto de evolución continua, de transformación continua, y se va a autogestionar solo, o sea, tal cual. O sea, va a ser un ciclo que se va incluso, imagínense, en forma natural, que nuestra cultura en forma natural, a medida que pase el tiempo en el futuro, va a ir evolucionando para mejor. Cada vez haya más progreso, más bienestar. Ok, amigos, bueno, es un deseo, es una ilusión, como una expectativa que siempre tengo latente y que confío. Yo soy un creyente, yo creo en lo mejor del ser humano. Así que yo creo que tarde o temprano, en todo esto que está pasando, a aflorar lo mejor del ser humano, como ya está comenzando a aparecer, ya estoy viendo algunas luces ahí, esto va a ir creciendo y cada vez va a florecer más. Y esa es la clave, ¿no? Cuando florezca cada vez más y en una mayor cantidad lo mejor del ser humano, pues el cambio cultural estará, el cambio de cultura, ¿no? El cambio de nuestro país, yo podría decir que estará casi dado, ¿no? O estará dado, ¿no? Y tal cual, ¿no? Entonces conseguiremos ese cambio cultural, o se conseguirá ese cambio cultural con un cambio siendo mejores humanos. Y ese ser siendo mejores humanos, conseguiremos ese cambio cultural. Van de la mano. Ok, amigos, bueno, un gusto una vez más estar con ustedes compartiendo. Regresamos la siguiente semana con más contenidos, ¿sí? A veces vamos a hacerlo así en estudios grabados, en otros vamos a hacer o pregrabados y en otra oportunidad vamos a hacerlos en vivo. Ahí vamos a ir viendo, ¿sí? La idea es poder darles también la mejor calidad de contenido, ¿no? Que sea de lo más estético, lo más adecuado para ustedes, ¿sí? Entonces, muchas gracias, amigos. Gracias, por favor, compartan este contenido. Y cualquier comentario, cualquier aporte, escríbanme por favor ahí en comentarios, ¿no es cierto? Con mucho gusto, ¿no? Cualquier aporte, sugerencia, cualquier feedback, lo que deseen, ¿no es cierto? Siempre bienvenido. Acá somos todos aprendices y aquí yo estoy para aprender de ustedes en todo momento, todos los días. Así que, por favor, a la expectativa también de sus aportes, ¿no? Gracias como siempre y como les digo siempre, ¿no? Si no te gusta lo que recibes, cambia lo que entregas. Ok, nos vemos, amigos. Poderosos abrazos. Nos vemos. Abrazos.